Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, un sábado más aquí con ustedes hasta las 12 de la noche. Hoy, ¿se acuerdan hace 10 años? ¿Qué estaban haciendo hace 10 años? Probablemente ver la prórroga de un partido que se jugaba en la selección española, que acabó ganando y acabamos siendo campeones del mundo en Sudáfrica. Seguro que se acuerdan. Fue un momento feliz, fue un momento eufórico, un momento en el que posteriormente al partido pues salimos todos a las calles a celebrarlo y empezaron a salir a las calles las banderas de España, ¿se acuerdan? Bueno, pero de todas maneras, para muchos otros, ya saben que el domingo hay elecciones en Galicia y en el País Vasco, y a mí me gustaría trasladar a los amigos que me acompañan y a todos ustedes la idea de que queremos dedicar el programa de hoy a Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, hoy hace 23 años, estábamos con el alma en vilo. Estaba secuestrado, le secuestraron en Hermoa y pues nos quedaban horas para enterarnos del vil asesinato que cometió en su persona la banda terrorista ETA. Así es que con mucho cariño le dedicamos a su familia. Por cierto, su madre murió de COVID no hace demasiado y le dedicamos el programa Encantados de la Vida porque es uno de los héroes nacionales que se lo merece. Naturalmente que sí es un ejemplo para todos, Miguel Ángel. Bueno, y yo les quiero empezar a decir que si esto fuera una televisión de la controlada, directa o indirectamente por la izquierda española, esta noche tocaría hablar del rey. Porque cuando la izquierda española busca maniobras de dispersión y busca cortinas de humo y tal, busca cosas y aparecen cosas y el presidente del gobierno cambia la manera de procederse respecto del jefe del Estado, respecto de la corona, empieza a anunciar que tal vez sería bueno algunos cambios, tal, se olvida de que son cambios constitucionales, pero como esto no es una cadena de izquierdas, no vamos a hablar de lo que quieren las izquierdas, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del caso Dina. ¿Por qué? Hombre, porque el caso Dina, que ya no se tiene por qué llamar así, se le puede llamar el caso Chepa o el caso Coletas o las cloacas de Iglesias o como ustedes quieran, se está convirtiendo en un asunto, de gravital importancia para lo que vaya a pasar con Podemos y con Iglesias y tal vez en un asunto de seguridad nacional. Juzguen ustedes después de que nuestros invitados nos expliquen, que son personas que conocen un elemento, otro elemento que sumados y con su criterio y un poco de guión que hemos preparado, seguro que hoy averiguan cosas nuevas, jugosas, interesantes y que espero que acaben siendo definitivas. Bueno, les presento ya a nuestros invitados esta noche. Doña María Monteros, subdirectora de La Ventana Indiscreta, allá en Canarias, colaboradora de Confilegal, muy buenas noches. Buenas noches. Y está publicando cosas sobre el caso Dina sin cesar. ¿Cómo está publicando cosas sin cesar del caso Dina? Doña Teresa Gómez, en OK Diario, muy buenas noches. Buenas noches. Se promete jugosa la noche, ¿no? Sí. Y como está obligado a ello y se lo sabe todo de lo que toca a Podemos, don Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital, muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. ¿Cómo estás? Esto promete hoy, ya verá. Hoy sí, nos lo vamos a divertir. Y don Enrique Calvet, que me mira con cara de decir, dispuestos a todo, pero vamos. Presidente de ULIS y ex eurodiputado. Muy buenas noches. Buenas noches, si me permite, como pensaba hacerlo antes y alabando el gesto que ha tenido usted y este programa, yo quiero absolutamente solidarizarme con todos los que siguen sufriendo, y son muchos, de la muerte de Miguel Ángel Blanco, que es sin duda alguno de los crímenes más abyectos de las democracias europeas de los últimos decenios. Sin duda. Bueno, empecemos que se nos echa la noche y tenemos una cantidad de material espectacular. ¿Dónde arranca el caso Chepas, Coletas, Iglesias, Cloacas? Y luego Dina. De Dina casi lo que menos, pero bueno, algo también le toca. Esto arranca con la denuncia del robo del móvil de Dina en un centro comercial de Alcorcón. Ahí lo ven. Este es el inicio. ¿Y eso cuándo se produce? El 1 de noviembre del 2015. Ese es el punto de arranque de esta historieta, a veces tragicómica. Porque luego resulta que no robaron un móvil, robaron dos. El de ella y el del novio. Sabemos que el novio, un tal Ferreira,
tenía un móvil BQ y sabemos que el de ella era un Sony Xperia, ¿no? Bueno, muy bien. Así que tengan ustedes algo que decirme, interrumpen, porque claro, a ver, don Enrique. Una pregunta a los expedientes, porque yo la verdad es que hoy voy a aprender mucho, porque del proceso no he seguido tanto. Hay cosas interesantes y muy importantes que espero me dejen decir. Pero he leído, es que hablaba de los móviles, he leído que el móvil que se entrega a la policía no es el que se había robado. No exactamente eso. ¿Ha leído usted? Sí, luego perdón, iremos a ello. ¿Ha bien, leído bien, usted perdón, sí, que cuando ellos leen en OK Diario algunas cosas que les levantan la pista de que alguien dispone de la información del móvil, le piden al juzgado de Alcorcón que persigue el robo, que busque, que rastree un número de móvil, y ahí o se equivocan y dan el del novio, o no se sabe qué diantre pasa, pero no le dan el número de Dina. El número del que se robó, Bueno, perdón, del que se perdió. A lo mejor los abogados de Podemos son un poco torpes, no lo sé. Eso es una de las cosas, digamos, menores de este asunto. Segunda estación del Calvario del Chepas. Llega el 20 de enero de 2016, porque ese es el momento en el que, con la mágica intervención del presidente del Grupo Z, Antonio Asensio Mosbach, obtiene la tarjeta. Le dice el presidente del Grupo Z, bueno, mis chicos han tenido conocimiento de esto y como te afecta, no solo le da la tarjeta en funcionamiento, sino que le entrega, porque bueno, así son los de desprendidos los jefes de los grupos periodísticos, le entrega un lector para que juntos puedan ver algunas de las historias que al parecer llevaba el vídeo. Digo al parecer porque luego ya saben ustedes lo que pasó con la tarjeta del vídeo, que es que, según la policía científica, alguien la metió un rato en el microondas. Y entonces ahí pues ya se dejó de ver. Pero a eso llegaremos. A eso llegaremos. Venga, Estación Calvario 2. ¿Qué es un lector? Un lector, un aparato en el que tú metes la tarjeta y esa imagen la traslada a una pantalla, un ordenador. Que no necesita un teléfono, sino que claro, lo hace. A ti te dan una tarjeta y tienes dos opciones: morderla, ponerla en un móvil o ponerla en un lector. O ponerla en el microondas. Aquí lo se optó por la última, la del microondas. Pero claro, imagínese la reunión con Antonio Asensio y decir, mira chico, esto te afecta, ¿no? Y toma, no lo vamos a publicar, según cuenta él luego, ¿no? Bien, vale, pero ¿qué me das, no? Y entonces, bueno, pues le da la tarjeta y juntos lo ven y él se lleva la tarjeta en funcionando, que luego ya deja de funcionar. Bien, llegamos en el Calvario a una estación ingrata, que es que, verán qué poco chulo es Iglesias, el Chepas le llaman en Moncloa, yo no quiero insultar a nadie en absoluto, pero como Redondo y sus chicos le llaman el Chepas, pues el Chepas, ¿no? Bueno, verán qué poco chulo es en el juzgado, le van a oír, esto forma parte de su declaración ante el juez García Castellón, y él cuenta pues lo bien que se ha portado Antonio Asensio con la entrega de la tarjeta y algunos detalles que van a ser interesantes. Vamos a oírle. Antonio Asensio, el dueño del Grupo Z, me llamó por teléfono y me citó en su despacho. Me dijo que tenía que comunicarme algo en privado, algo muy grave, que quería comentarme personalmente. Yo esa tarde, sobre las 7:30 de la tarde, fui, creo que es la calle Orduña, que es donde están las oficinas del Grupo Z, y tuve una reunión con el señor Antonio Asensio que me transmitió lo siguiente. Me dijo, ha llegado a mi poder una tarjeta de teléfono, una tarjeta SIM, en la que habría fotografías íntimas de tu pareja. Y te las voy a enseñar. Quiero que sepas que ningún medio de comunicación propiedad del Grupo Z se va a hacer eco de estos materiales, pero quiero entregártelos y quiero que los veas. Yo examiné allí mismo en una computadora que me facilitó el señor Asensio los materiales y comprobé que efectivamente se trataba de fotos íntimas, pero no de mi pareja, sino de la señora Dina Busselham. Fotografías íntimas y, digamos, material que hay en el teléfono móvil de cualquiera, fotos de trabajo, fotos de viaje, etc. Él me entregó aquella tarjeta SIM, me entregó incluso un lector que permite observar esas fotografías a través de una computadora, y algunos meses después yo entregué esta tarjeta SIM a la señora Busselham.
Me parece muy relevante que él recuerda perfectamente los detalles mínimos de ese encuentro con el señor Asensio, en el que tan generosamente se comporta con él, que tiene lugar el 20 de enero de 2016. Sin embargo, el juez no es capaz de recordarle cuándo le entrega a él lo que queda de la tarjeta después del pase por el microondas. Esto es bastante sorprendente, ¿no? Sí, además es muy sorprendente porque ni siquiera la propia Dina Butzelham lo recuerda, es decir, ella lo que dice en su declaración ante el juez es que ella sabe que le entrega la tarjeta cuando OK Diario publica los pantallazos machistas de Pablo Iglesias, de azotaría hasta que sangrara a la periodista Mariló Montero, dice, creo que fue por esa fecha y lo que tengo claro, dice, lo que tengo claro es que a mí en cuanto me la da, yo me pongo en contacto con una empresa, dice de Berlín, pero es de Londres. Ahora lo vamos viendo. Espérate que ahora lo vamos viendo porque es de Dublín o de Gales. Ella dice de Berlín. Pero no es cierto, yo he visto los mensajes intercambiados con Saferreira, con esta empresa, y la empresa es de Londres. La empresa es de Gales y de Londres. Eso es. Bueno, vamos por pasos, que si no nos perdemos. Hemos pasado por enero del año 16, llegamos a julio del 16, y ese es el momento en el que OK Diario, tu medio, empieza a publicar cosas que a ellos les encienden las luces rojas. ¿Qué publica tu periódico? Pues lo que publica es lo que tú has contado. El famoso chascarrillo en la red que tienen los dirigentes de Podemos, en el que él pues hace ese comentario, del cual luego judicialmente se lamenta, dice que fue un error, que pide perdón y tal por haber dicho eso, pero era un comentario puro machista dedicado a Mariló Montero, como tú contabas. Sí, OK Diario, y también en los informes de asuntos internos incorporados en la causa, hace un paralelismo, ¿no?, entre lo que publica OK Diario y lo que publican otros medios. También citan artículos del Confidencial y también citan artículos del Mundo. Sí. Bueno, en ese momento es cuando se produce lo que yo les contaba antes. Los abogados de Podemos van al juzgado de Alcorcón, que sigue buscando el móvil de Dina y el del novio, y entonces piden al juez un rastreo para ver dónde se encuentra esa tarjeta. Y ahí es cuando se equivocan y dan un número que no corresponde al de Dina Butzelham. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero llegamos a otro punto en el que todo esto que estamos contando lo ratifica ante el juez, ahora lo van a escuchar, el propio Coletas. OK Diario empieza a publicar algunos materiales de ese teléfono móvil. Conversaciones en grupos de Telegram, algunos de los cuales yo estaba, y se publican, digamos, conversaciones que no me hicieron bien públicamente, y aparecen también algunos de los vídeos, que tienen mucha trascendencia en medios de comunicación, un vídeo de Pablo Echenique, secretario de organización de mi partido, cantando una J. Soez y algún material más. En ese momento llegué a la conclusión evidente de quién tenía una copia de todos los materiales de esa tarjeta. Bueno, ¿hay algún matiz que hacer a esto, Teresa? Sí, o sea, Dina dice que a ella le entregan la tarjeta cuando en julio de 2016 comienzan a aparecer pues capturas de pantalla y demás, que en un principio ella tenía en su tarjeta, que tenemos que recordar que es que ella los había enviado y los había difundido a otros grupos, esas capturas de pantalla. Ella hace una ampliación en ese momento de la denuncia presentada en el juzgado de Alcorcón, y lo que le dice el juez es: ¿por qué, si ella tenía la tarjeta, oculta a la policía en esa ampliación de la denuncia, en el juzgado, porque en este caso ya estaba en el juzgado, ¿por qué oculta en el juzgado que Pablo Iglesias ya le había entregado supuestamente la tarjeta? Le pregunta al juez y los fiscales que si es que Pablo Iglesias no se la había entregado, o por qué ella decide no comunicárselo al juez, si estaba asesorada por los abogados de Podemos, que fueron, esto le dice el juez, dice, bueno, no sé si es que su abogado, que en este caso era el equipo jurídico de Podemos, le asesoró que no comunicara o que ocultara esto al juez. Probablemente todavía no la tenía. No, es que estoy segura que no la tenía, porque los mensajes con la empresa de Gales fueron más tarde. Sí, vamos a situarlo cronológicamente. Vamos por el siguiente punto. En el año 17 se produce un momento espectacular. Uno de los abogados de Podemos, que se llama José Manuel Calvente, denuncia dos cosas. La primera, los coqueteos de la abogada Flor Núñez con el fiscal Estampa.
Y en las redes que tienen todos los que tienen que ver con la ley y que trabajan con Podemos, dice, y ahí hay un secretario de organización que debiera haber actuado, dice que esto no es un robo, es una filtración. Está al revés. No es un robo, es una filtración. Es decir, alguien en mitad de esta historia ya se va dando cuenta de que otro alguien está colocando a algunos periodistas contenidos de esa tarjeta y que no tiene nada que ver con el robo. Pero bueno, solo iremos llegando. Vamos a escuchar de nuevo, Iglesias, en el juzgado qué explicación trata de dar pues para que el juez empiece a considerarle una víctima. Deduzco que es muy improbable que un delincuente común, digamos, sustraiga un teléfono móvil y que esa información acabe terminando en la mesa de un propietario de medios de comunicación. No es absolutamente descartable, pero es muy improbable. Bueno, llegamos a septiembre del 17. De dos, ¿no? Septiembre del 17. No, pero Desde él el dice 15. de un medio de comunicación. Primero acaba donde Asensio y después en OK Diario, ¿o no? Sí, en OK Diario, en El Mundo, en El Confidencial, Claro. pero su objetivo, él, de hecho, llegó a contabilizar las veces que llegó a citar a OK Diario en una sola declaración, y llegó a citarla en 28 ocasiones a OK Diario. Es decir, su objetivo era ir a por OK Diario y ir a por Eduardo Pero el Indas, primero está claro. al que llega es Asensio, que tampoco pero- se sabe cómo le llega. Claro, De efectivamente. forma anónima, según queda acreditado en el juzgado, aunque no nos lo vamos a creer ahora. Pero, Exacto. de forma anónima es lo que pasa por la verdad judicial, que nunca compadece del todo con la verdadera. Bueno, se llegó decía una antes. pequeña... María. Sí, ampliar un poquito la información que hemos desvelado esta semana el Confilegal a través de los audios a los cuales hemos accedido de la Audiencia Nacional, de las declaraciones de Asensio, de Liso, el director editorial, y de los periodistas Pozas y Rendueles, y están explicando claramente que a la redacción le llega esa tarjeta perteneciente a la información de Dina Bolsenham en un sobre que no es de correos, en un sobre color ocre, Anónimo, vamos. que le llega y que lo abre y que bueno, que empiezan a examinar el material. Oh, sorpresa. Bueno, bien, Perfecto. la verdad judicial, lo declarado en el juzgado. Continúo. El móvil, les recuerdo, se había robado, vamos a ver si yo recuerdo la fecha, se había robado el móvil o denunciado el robo el 1 de noviembre del 2015, ¿vale? Pero claro, hasta septiembre del 17 no está en manos de su legal propietaria. Fíjense lo que llueve, desde lo uno a lo otro. Pablo Iglesias devuelve la tarjeta a Dina, pero aunque ella ha dicho otra cosa judicialmente después, es evidente que no se puede leer. ¿Por qué es evidente que no se puede leer? Porque automáticamente el novio y ella lo que hacen es pedirle a una empresa radicada en Gales y en Londres que, oiga, les mandamos la tarjeta a ver si ustedes la pueden rehabilitar. Eso se hace cuando a uno no le funciona la tarjeta. Aunque luego ella ha dicho, en un escrito muy sorprendente, cuando le dan el premio de ser directora de un medio de comunicación que financia Podemos, ella dice que al principio se leía, pero que luego no. Bueno, es un matiz, ¿no? Sí, pero en la segunda declaración, la primera declaración la publicamos en febrero, la segunda la hemos publicado hace muy poquito tiempo porque ella declaró por segunda vez el 18 de mayo de este año, y en la segunda declaración ella llega a decir hasta en 20 ocasiones, 21 ocasiones para ser más exacto, que ella nunca puede acceder al contenido de la tarjeta. Ella siempre dice, yo nunca puedo acceder al contenido de la tarjeta porque cuando me la entregan está totalmente destrozada. Por eso, esta es la explicación que ella da, por eso no le comunico al juzgado, al juez de Alcorcón, que yo tengo la tarjeta, porque como nunca pude acceder a la tarjeta, para mí era como no tenerla. Bueno, pues Esto ya lo dice ves 20 veces pero y luego como ya las decide explicaciones. decir ¿No es que serio? sí. Claro. Si Y tú lo- has delatado un robo y lo has recuperado, esté roto o no... Pero porque es que ella no lo tenía, por No, eso ya, no, ya, por claro. eso no. Es Pero es que ella es eso que, hombre, lo dice 20 veces y luego cuando retiran la personación a Pablo Iglesias, dice, manda una carta firmada por su abogada, que por cierto también era la abogada de Pablo Iglesias, y dice, no, perdona, igual me he explicado mal. Sí pude acceder. Lo que pasa es que luego en una segunda ocasión ya no puede acceder. Pero No, eso mira, ya, la eso ya es declaración al está- final de todo cuando Está se clarísimo. está intentando No, pero cubrir sí que- al sí señor, quería al destacar señor que de la esto- coleta.
es ya un primer desacato a la justicia. El señor, que claro, dice, a mí me han robado un collar, ¿no? Dice, y después resulta que lo tengo, pero no se lo ha dicho este señor juez porque ya no estaba bien ensartado. Oiga, usted que está gastando dinero del contribuyente en buscar algo que usted tiene, ¿no? Bueno, perdón. Nos habíamos quedado en el momento en el que Iglesias devuelve la tarjeta a Dina y eso se sitúa en septiembre de 2017. Muy bien, quiero que escuchen, porque esta chica era el elemento a proteger, ya saben, porque solo tiene 20 y pico. Bueno, y todo ese rollo que cuenta Iglesias. Pero siempre se habló de que era la asistente en el Parlamento Europeo, hasta que llega Iglesias ante el juez y entonces empieza a ser la secretaria. Ojo al dato. Vamos a escucharle en el tribunal. Porque es verdad que tenía sentido que pensaran que la señora Busselham era mi pareja porque habían aparecido informaciones en prensa del 2015 atribuyéndonos un noviazgo. Esto, por desgracia, ha sido una constante en mi vida política, que me hayan atribuido falsos noviazgos, y sobre este se había insistido mucho porque la señora Busselham fue mi secretaria durante mucho tiempo en el Parlamento Europeo y después como presidente de las elecciones generales. Entiendo que el objetivo era claro. Como fotografías íntimas de su pareja tenemos algo que le puede hacer mucho daño. Bueno, el machismo, el paternalismo, el que se cree que Richard Gere, en fin, que todos son... Siempre se me atribuye, señoría, es una constante en mi carrera que me atribuyan... Que fuera Leonardo DiCaprio. Luis está que que fuera Leonardo DiCaprio, dicen, se me atribuyen noviazgos, algo en las revistas del corazón. Es que esto es un sinvivir, señoría. Eso es lo que tiene ser tan guapo, es un sinvivir. No existe el cargo de secretaria en el Parlamento Europeo de los diputados. Bueno, sí, eso Era dígaselo a él. asesor, ¿verdad? Asesora era. No son asesores, son asistentes. Asistentes. Sí, sí. Además hay una escala, están eso lo tipificados sabemos, el número y pero tal, lo que y después dice- tú lo utilizas en lo que quieras, siempre y cuando, porque ellos se comprometen, siempre y cuando sean tareas parlamentarias. Sí, sí. No tienes Que derecho. Ricardo, el chico este también era asistente de él, Sí, por sí, cierto. sí, de hecho. Entonces, uno de mis asistentes era jefe de mi gabinete porque así lo organicé y tenía 5. Pero no hay... Y no hay una escala de calificación de profesión, es decir, secretaria, asesor primero, asesor económico. Eso Es no un existe. equipo. Correcto. Usted tiene derecho, usted mejor dicho le dicen, tiene este dinero y con este dinero paga a sus asistentes. ¿Sabe por qué se dice...? ¿Cuánto paga un asistente? ¿Cuánto cobra un Varía. asistente? Bastante pasta. Si Bastante pasta. tienes uno, claro, si a ti, Él yo tenía no me acuerdo cuatro, que me él tenía daban. 4 en su equipo, 4 o 5, no Pero recuerdo bien. Yo pero 4 llegué o a 5. tener 6. Entonces no cobran tanto porque todo parlamentario tiene la misma cantidad de dinero exclusivamente gastable en personal que le asista. Y además ese dinero hoy en día ya, ni cuando yo estaba, no lo ve, no lo toca, sino que le dice al Parlamento, por favor, contrate para mí esta persona, y es el Parlamento quien la paga y para que no pase por el dinero, por la mano de los parlamentarios. Entonces, si tú tienes, es que no me acuerdo bien si son 30.000 euros al mes o una cosa así. ¿Al mes? Sí, al mes para todos. Ah, Entonces, vale. si tienes uno, evidentemente le puedes poner en la escala más alta y que puede ser 16.000, 17.000, lo puedes darle los 30.000, el otro no lo utilizas. Pero claro, si tienes 5, pues resulta que tienes que repartir, o 6, como don tenía Enrique, yo, que tienes tiene que repartir entre pasado todos. de eurodiputado, no quiere contar la verdad de las cosas. Casi todos los europarlamentarios tienen un primo, una cuñada, una nuera, una amiga a la que colocan. Colocan porque la pastora del Parlamento es muy atractiva. Sí, sí. No, puedo dar eso hasta, no es le puedo dar así. hasta Lo nombres. que sí tienen es gente del partido. Bueno, Es decir, con vamos, eso no nos financian separemos- por detrás no nos parte del separemos, partido. que si no iremos a cuestionar el trabajo de los europarlamentarios, esos que cambian el billete de business por uno de turista y se llevan la pasta en el bolsillo. Que eso lo he visto yo. Y ahí están los de Iberia de Bruselas, que lo saben todo. Absolutamente. Lo digo por si algún juez quiere llamar a alguno. Pues ahí tiene chicha, pero y limoná. Otro dato interesante también respecto al robo de los teléfonos, tanto de Dina Wolfenham como de su marido, pareja, Ricardo Saferreira, es que en la declaración de Ricardo, que también comparece ante la Audiencia Nacional, en los audios también a los cuales hemos accedido, da un dato muy interesante, incluso insisten en
en el interrogatorio, y es que en el abrigo, donde está en el centro comercial, en el abrigo de él, cuando lo roban, el abrigo es de él, sin embargo en el abrigo de él está el teléfono de ella, los objetos personales de ella y de él, es decir, y le preguntan cómo es posible que todos los objetos personales de Dina estén en el abrigo de un caballero, ¿no? Cuando nosotras llevamos los bolsos, llevamos siempre nuestras cosas habitualmente. Entonces, bueno, eso también queda un poquito ahí en el aire, Bien. pero también es interesante aportar ese dato. Bueno, que no llevaba bolsillos. Llegamos a un momento espectacular en todo esto. Noviembre del 17, ya estamos casi aquí al lado. Ese es el momento en el que detienen a Villarejo, entran y registran sus oficinas y ahí aparece pues una copia de la tarjeta de Dina, que aparece lo que pone en marcha muchos resortes de todo este asunto. Le preguntan a Villarejo y Villarejo dice que a él se la entregaron los periodistas de Interview. Efectivamente. ¿Vale? Bueno, para que no nos vayamos perdiendo. A partir de aquí ya se abre una enorme curiosidad, don Luis, a propósito de quién es Dina Busselham. Y escarbando en la historia corta, porque tiene 20 y pico. Bueno, ahora ya está muy cerca de los 30. Pero es una historia muy interesante, les va a apasionar. Resulta que cuando tenía apenas 23, 24 años, ella había participado, dice que como politóloga, en unas jornadas que ahí ven, defendiendo los efectos del cine marroquí sobre la mejora de los derechos humanos. Bien, oye, hasta ahí correcto. El problema es que este evento en Madrid lo financia la Fundación Hassan II. 2014. Periodista y politóloga. Esto hace que, pues, algunos empiecen a... Periodista no. No, politóloga y periodista, te lo aseguro. Ahí están los datos de ese evento, insisto, organizado por la SGAE, conjuntamente con la Fundación Hassan II. Esto es muy llamativo, porque a los 24 años, politóloga resalzada por algo que controla la Fundación Hassan II, quiere decir en Román Paladino que tiene aldabas en Marruecos. ¿Vale? Hay quien dice, yo no lo digo porque no lo tengo demostrado, que el padre es un personaje conocido de los servicios de inteligencia marroquíes en Tánger. Yo esto no lo sé, pero sí lo he leído bastantes veces. Bueno, y en relación a esto, comentarles que el coronel que fue del CSIC, Diego Camacho, ha escrito, que es muy conocido en la inteligencia española, la lealtad de Dina Busselham con el rey de Marruecos. Y si a esto le añaden que resulta que ha llamado mucho la atención y tienen un cabreo del 7 largo en el Polisario porque Podemos, en donde creían tener un aliado, se les ha girado y ahora está en contra del Frente Polisario, pues pueden ustedes sacar conclusiones. Yo no tengo que hacerlo por ustedes. Lo que sí les quiero enseñar es lo que dice Villarejo cuando empieza a oír esto de las cloacas del Estado que nos han robado y que nos están utilizando y que están filtrando y tal. Esto es lo que dice Villarejo. No. De comunicación. Bueno, ese es Villarejo. Vamos a oírle. Bueno. Van medios de comunicación, me dicen, oye, hay una señora que ha tenido una relación sentimental con el señor Iglesias, que le había prometido que se iba a casar con ella y tal, etcétera, etcétera, cosas y tal. Entonces está muy despechado y le está dando una copia de su teléfono y tal, ¿no? Para que vean que es un machista, que no sé qué, que tal, que igual, no sé qué. Y oye, y a lo mejor puede haber alguna relación que tenga interés policial, o no sé, ni hay obviamente ningún robo de ese teléfono, ni nadie me encarga que se robe nada, y insisto, los investigadores del CNI que les pasan los informes a los de asuntos internos y que los asuntos internos se los pasan a ustedes, saben perfectamente todo esto como ha sido, porque está totalmente documentado en notas informativas, en tal, en las entrevistas que ellos grababan en algunas ocasiones, a no ser que las hayan manipulado también, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, difícilmente es explicable que ahora se diga que se abre una piedra secreta para ver quién encargó el robo de ese teléfono. Eso es muy fuerte.
Él no lo entiende y cuando los de Podemos empiezan a tensar la cuerda y a decir que es que las cloacas nos han robado, mire usted qué víctimas somos, él declara, y ahora lo van a leer, que Interior no me encargó nunca el robo de la tarjeta de la tal Dina, no sé qué. Bueno, palabra de Villarejo, tiene la credibilidad que tiene, pero esto es lo que dice y lo que en el juzgado cuadra con esta declaración de lo que tiene declarado el tal Villarejo. Hacemos una pausita de publicidad y enseguida empezamos a hablar. Bueno, y llegó un momento en el que Dina entrega en el juzgado la tarjeta. Se pasa a la policía científica y la policía científica acredita que ha tenido una larga estancia en el microondas. Y no sé si exactamente por eso, si por eso solo o por eso y algunas actitudes más, el juez dice, oiga, de víctimas nada. Ya decidiremos qué acaban siendo ustedes en este procedimiento y esa es la fase en la que estamos. Vamos a hacer una ronda ya porque hay 30 asuntos por aquí. Don Luis, empiezo por usted. A ver, algunas cuestiones. Hablaban del robo de los móviles. Efectivamente se roban 2 móviles que estaban en ese abrigo. Uno de los móviles es el que era en su momento su pareja, Ricardo Sá Ferreira. Y lo curioso es que, según publicó Libertad Digital, Sá Ferreira no denuncia a Villarejo. Es decir, no. Ferreira podría haberse personado. ¿Por qué? Porque si lo haría, entonces ya tiene más la apariencia de un robo normal, un robo en el IKEA, que es muy frecuente que te roben, ¿no? Claro, me llevo el abrigo, que es un robo. Lo que Podemos quería es que se supiera que le habían robado el móvil a ella, no a los dos. Entonces Sá Ferreira no se personó en ese caso y eso también apestaba. Era una cosa hay que decir que el novio también cobra de Podemos. Bueno, claro, y va a seguir cobrando porque ahora también hay que tenerlo, me imagino que tenerlo contento, como a Dina, que le acaban de regalar un digital. Y luego, el tema de Dina también, hay que decir que Dina, entre todas las contradicciones, mintió. Dina dijo que ella no había filtrado absolutamente nada y después se contradijo y dijo, no, reconoció que había hecho pantallazos de Telegram y que los había reenviado. Ahí es cuando empieza todo, cuando Castellón empieza a decir, oiga, esto no, me están queriendo engañar. Y efectivamente, y por eso como publicó Teresa, aquí hay un tercer delito que podría ser el de fraude procesal, que es que toda esta operación, que a Iglesias le estallaba en las manos, pues es la que finalmente puede acabar perjudicado está, porque ya hemos sabido que no era perjudicado, sino que él era la víctima. Pero también investigado por este caso, porque aquí han querido engañar a un juez con una trama que no era la que era. Teresa. Sí, yo creo que hay varios aspectos bastante importantes. Uno de ellos, por ejemplo, cuando Dina, en su declaración, Dina no da puntadas sin hilo, ¿no? Y cuando Dina en muchas ocasiones dice lo que ella sabe y lo que ella le han contado, luego se retracta, como por ejemplo fue cuando dijo que nunca había podido acceder al contenido y cuando decide Castellón, junto con los fiscales, ojo, porque tenemos que recordar que hubo un primer escrito de los fiscales y que Castellón, en base a ese escrito, decidió retirarle la personación como perjudicado, ¿no? Luego ya ella se retracta y dice que bueno, que sí que puede acceder a la tarjeta, pero hay una cosa muy importante que ella dice en la declaración, y es que ella dice, en su primera declaración ella dice, a mí me dijo Iglesias que le habían intentado chantajear cuando le entregaron la tarjeta, que Asensio le había lo dice tal cual en su declaración, que cuando Asensio le entrega la tarjeta le intenta chantajear. En la segunda declaración le preguntan por este punto uno de los abogados y ella dice, bueno, yo lo deduje. Ya no dice que se lo dijo a Iglesias. Es decir, ¿por qué se la entregaron a Iglesias y por qué no se la entregaron directamente a Dina cuando la tarjeta era de la propia Dina? ¿Por qué se ponen en contacto con Iglesias y no se la entregan a Dina? Lo normal es que si llega a un sitio una tarjeta de Luis Valcarce, se la den. Pero ellos pueden decir, sí, Teresa, pero ellos pueden decir, nosotros no sabíamos, nosotros vimos lo que había y pensamos que era de Iglesias. No. Asensio, cuando se la entrega a Iglesias, Asensio le dice, me ha llegado una tarjeta de una chica
que es tu pareja. O sea, él sabía perfectamente que esa tarjeta no era de Pablo Iglesias, sino que era de una supuesta pareja de Pablo Iglesias, de una chica que se llamaba Dina Bursehan. Eso está claro y eso, bueno, lo confirman los dos, tanto Antonio como Pablo Iglesias y como de hecho Dina, ¿no? Y entonces yo creo que ese aspecto es bastante importante porque creo que ahí hay un campo que, no, ahí hay un campo, se debería investigar. Ahí lo que hay es que el grupo Z quiso hacerle un favor a Podemos. Es decir, con la extrema izquierda no se atrevieron. Es decir, ellos que se han metido en la vida de todo Dios, ellos que han publicado fotos de mujeres desnudas en todo Dios, robados, bueno, de todo tipo, que no les ha importado la vida privada de nadie, aquí que han estado muy recaditos. Aquí dijeron, aquí quisieron quedar muy bien. Con Podemos no se atrevieron. Y le llamaron y le dijeron, Pablo, es que nosotros, claro, imagínate, nosotros no vamos a publicar esto, con las porquerías que han publicado, pero si en ese digital, ahí llegó Xavier Binadier, ponía en la... Ahora que recordamos a Miguel Ángel Blanco... Yo no estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Yo creo que Interview ha sido siempre una gran revista de investigación, pero bueno, que es mi opinión como periodista. Pero independientemente no es tu opinión de como eso, periodista, es una cosa de saber lo que tiene que hacer, que Asensio quiso cobrarse un favor, le dijo, toma, ya me lo cobraré. O sea, toma la tarjeta, ya me lo cobraré. Con las cosas que han publicado, ¿por qué no publicaron las tarjetas? Si sabían lo que tenía, si sabía que había material, ¿por qué no lo publicaron? Bueno, pero yo creo que aquí hay una clave muy importante. Bueno, porque ha sido que nunca quiso publicarlo y ya está. O sea, ¿Qué ibas a recordar de Xavier Binadier? Bueno, una de las páginas más negras de Interview, entre las tantas, entre los capítulos negros que tiene, es que Xavier Binadier, que era periodista y que se dedicó en un momento a hacer reportajes sobre la extrema derecha, es decir, sobre personajes que tenían que ver con el franquismo o con la ultraderecha y demás, se dedicó a hacer reportajes en el País Vasco y a mucha gente de esas las señaló y muchos de ellos después fueron asesinados por ETA, es decir, Binadier les ponía en la diana, le ponían el ADN y después fueron asesinados por ETA. Binadier, de hecho, si mal no recuerdo, creo que fue, no sé si fue condenado por esto. Es una de las prácticas más viles que se recuerdan dentro de lo que es la historia de Interview. Esto no se lo estoy... Bueno, por pero supuesto, también no luego estoy hay diciendo otras que historias esto... como las que publicó no estoy Manuel diciendo... Cerdán en Interview, que es una magnífica historia de periodismo e investigación. Pero esto no es una magnífica historia, Teresa. No estamos hablando de una magnífica historia. Aquí lo que estamos hablando es de una persona que hacía reportajes y que ponía en la diana a gente a la cual ponía en peligro. Porque en ese momento había muchos muertos al año. ETA asesinaba prácticamente todos los días, con lo cual era mucho peligroso. Estás hablando de un periodista concreto, entonces, no de una revista. Te estoy hablando de un periodista que publicaba en Interview. Entonces, a mí me sorprende, volviendo a esto, han pasado muchos años y a mí me sorprende que la revista haya tenido tanto prurito. María. Sí, bueno, aquí hay una de las grandes claves que ellos ya están hablando de ella y lo contábamos también esta semana en el Confilegal, es si el contenido de la tarjeta de Dina Bursehan, parte del contenido, porque bueno, cuando declaran también los periodistas de Interview y el propio Asensio dicen, bueno, pues había temas de la campaña de Iglesias, de Europa, temas que se habían publicado en redes sociales, pero también dicen, bueno, Iglesias es que también se estaba vistiendo con una camisa, pero también había fotos semidesnuda de Dina Bursehan. Entonces, una de las preguntas que le hace el fiscal Estampa a los declarantes de Interview es, ¿ustedes estarían dispuestos a publicar en una portada fotos de esta mujer semidesnuda? O sea, es increíble hasta dónde va el interrogatorio. Entonces, yo creo que ahí Pablo Iglesias lo que hace es eludir realmente el contenido que sabe perfectamente de lo que hay, porque lo están viendo en la revista. O sea, esto está también en los audios de la Audiencia Nacional, él desvía la atención de algo tan importante que le afecta al honor a una mujer, no devuelve la tarjeta inmediatamente como hacen con él, lo están ocultando todo el tiempo y además inventa una policía patriótica que no existe en una trama de conspiración que verdaderamente se está viendo que no existe para nada y están excusando realmente contar la verdad que no le dieron a esa mujer el contenido de una tarjeta que le afectaba. Y que se lo cuenta muy detalladamente al juez, por eso el juez se enfada cuando ve que hay elementos que no cuadran y que le han querido, como suele decirse, llevarle al huerto. Y así se refleja en los últimos autos que ha escrito. Pero lo principal fue cuando el juez se dio cuenta, ¿no? Y los fiscales se dieron cuenta que él retuvo en su poder la tarjeta sin entregársela a Dina. Y es cuando dijeron, bueno, aquí hay un delito de revelación de secretos, porque él ha tenido esa tarjeta sabiendo que era de otra persona, de su propietaria, y no se lo había comunicado, ¿no? Y luego también vio, analizando que ella nunca pudo hacer el contenido, y dice, bueno, hay otro delito, que es de daños informáticos, y ahí es cuando deciden quitarle, retirarle la personación que ahora también se está barajando
un tercer delito, como ha dicho Luis, que es el de fraude procesal. Es decir, sabían, porque de hecho en los mensajes de los abogados ya lo dijeron, que no había delito, que no había caso, que no había robo, ¿no? Y aún así utilizaron este supuesto robo, que no lo hubo, para esto. El punto es que está muy nervioso el vicepresidente Iglesias, tan nervioso como que esta semana se ha dedicado a incendiarlo todo, entre esta semana y los últimos días de la pasada. Ahí se produce la famosa entrevista en la que da una explicación que a muchos en Podemos no ha gustado nada y que van a recordar en un fragmento. Y toma una decisión, que es no someter a Dina Busseljan a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. No es la primera vez que ocurre, que una mujer trabaja conmigo y algunos digitales empiezan a decir que no, que cualquier mujer que trabaje conmigo, sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación. Eso le supuso a Dina una presión enorme. Y cuando empiezo a ver publicados algunos de los contenidos en OK Diario, pues le digo: compañera, aquí está, esto es lo que tienen. Y usted se lo entrega en buen estado, entiendo. Por supuesto que sí. Imagínese lo que supone para una mujer de 20 y pico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OK Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo, de los periodistas de Interview, de periodistas del Confidencial. Bueno, empieza a señalar. Yo no sé si es muy presionable o poco presionable Dina Busseljan, pero parece muy desenvuelta, lo digo por los vídeos, lo digo por las fotos que ella guardaba, pues bueno, por si acaso, ¿no? Pues hay que enseñarlas. Digo yo, no lo sé. Yo no tengo vídeos así en mi móvil, ni fotos tampoco. Ustedes probablemente menos, pero bueno, a lo que vamos. Segundo, el nerviosismo aumenta, porque esta entrevista no sale del todo bien, porque encima pues, el que la realiza en Radio Nacional de España lo aprieta más de la cuenta. Y esto no está previsto, hombre, como si vengo a jugar en casa. No. Buah. Y entonces es cuando ya le pega fuego al escenario absolutamente con eso de la normalización del insulto. Creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias, e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie también son normales, y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir. No nos gustan a ninguno, no a nadie, no nos gustan a ninguno. Bueno, al salir de esa misma rueda de prensa se produce el primer chisporrotazo grave, y es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le dice: no estoy en absoluto de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, tanto fue que el propio Coletas tuvo que hablar de esto con Sánchez. Oye, ¿pero esto qué es? ¿Una ministra va a corregir a un vicepresidente? Ha sido una semana muy intensa. Y desde luego la Robles no se cayó. Unos días después le preguntaron y esto es lo que dijo. No comparto con Pablo Iglesias el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte. Tenemos que construir una sociedad basada en el respeto, en la tolerancia y siempre en tender puentes. La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto, en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, desde luego creo que no es aceptable. Y también quiero decir que los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia, y que por tanto yo no comparto las críticas y las descalificaciones que se puedan hacer a los medios de comunicación. ¿Algún comentario? Seguro que sí. Valcarce. Bueno, sí, sobre esto bastante. Primero hay que recordar que lo hacen en una rueda de prensa, en la cual en una rueda de prensa en un Consejo de Ministros, y ninguno de los tres ministros que estaba ahí, socialistas, que eran Montero, Campo y Ábalos,
le dijo algo y se atrevió a decirle a Pablo Iglesias: lo que estás diciendo, esto es una barbaridad. Es decir, esto de naturalizar el insulto cuando se trata de periodistas me parece una auténtica barbaridad. Luego después sí, luego los socialistas hacen canutazos por ahí y quedan muy bien delante de sus periodistas. Pero en esa rueda de prensa ninguno de ellos se atrevió, y es porque Iglesias tiene muchísimo más poder que el que tienen ellos dentro de ese Consejo de Ministros. Lo de naturalizar el insulto está muy bien, sobre todo viniendo de alguien que a la primera te mete una querella o te mete una demanda si dices algo de él o de su pareja. Por ejemplo, si sumas todas las querellas, todas las demandas, esto lo hacía el Confidencial de Pablo Iglesias contra periodistas, te da una suma de 550.000 euros. Es decir, el que dice naturalizar el insulto, pero será a la ultraderecha, no a nosotros no nos puede decir nadie. Le llegas a recordar el pasado de su padre en una banda terrorista y te mete un puro. A Germán Cher, 2.000 euros. A nosotros por llamarle chorizo o mangante. ¿Cómo? Entonces, naturalizar el insulto, pero no dices que es algo normal. No, es algo normal. Lo que es normal en el mundo de donde viene el educadito, porque encima tienes que aguantar que te aleccionen como si tú fueras como si hubieras salido de la caverna diciéndote en una democracia avanzada, ¿no? O sea, un tío que viene educado de una dictadura como la venezolana, en la cual se cerraban los periódicos, y a los disidentes, bueno, con el disidente no se pierde el tiempo, al disidente directamente se le secuestra, se le tortura, se le asesina. Es decir, así, si estos eran los que le hacían informes a Maduro para espiar a los periodistas disidentes, a los periodistas críticos, entonces que no nos venga a dar lecciones. Enrique. Sí, yo quería, con vuestro permiso, el de todos ustedes, decir una cosa. Puede parecer que estamos tocando un programa de salsa rosa, unas frivolidades que a todos nos divierten, o tal y cual. Yo personalmente soy absolutamente alérgico. En mi vida he visto un Sálvame, ni se me ocurriría. Entonces yo quiero recordar que estamos hablando, que esto es importante, y la labor de investigación que están haciendo todos los periodistas es muy importante, porque estamos hablando del vicepresidente segundo del gobierno del Reino de España. Y por lo tanto, lo que se vea y sepa sobre su catadura moral nos importa a todos, porque es, evidentemente, quien en algún momento tiene que trabajar para nosotros. Otra cosa es que él crea que tiene que trabajar para sí mismo. Eso es una primera cosa que quería decir, y después hablaré, porque estamos empezando a tocar lo que a mí me importa más de este tema, que es el papel de la justicia española. Entonces ahora estamos, claro, por eso ya lo preaviso, que veo que tiene al menos dos. Uno que ya hemos tocado bastante, que es la utilización artera, pero muy absolutamente frecuente en determinados movimientos antisistemas, políticas de la praxis que decían los comunistas, etcétera, ¿no? Que es la utilización de los medios democráticos, como por ejemplo la justicia, a tu favor. Y es lo que ya estamos empezando a ver, y que el Castellón, pues ya. Y eso en efecto tiene también... Ahora iremos a fondo en ese tema, María. Y lo último, no me lo esperaba, pero estamos tocando otro tema de que en España se ha pervertido durante años, y que veo que ahora está rebrotando, que es el concepto falso de la libertad de expresión, que lo que ha hecho ha sido permitir una permanente agresión y falta de respeto a las instituciones y a las personas de bien, porque esto es la democracia avanzada, ¿no? Que es un poco lo que decía mi amigo Luis, ¿no? Y es contra lo que parece reaccionar por primera vez una ministra, que es Robles, ¿no? Dice, mire usted, el insulto no es libertad de expresión. Sí, en ese sentido también me gustaría añadir, por una parte, Pablo Iglesias inicia una persecución mediática contra los periodistas que estamos desvelando claramente el caso Dina, que le viene fatal, y más en la campaña electoral que está ahora coincidiendo con el País Vasco, elecciones y en Galicia. Eso por una parte, y a él le hace mucho daño, evidentemente, y tiene un ataque de rabia y carga contra los periodistas y determinados medios de comunicación que estamos dando la cara. Por otra parte, hay que destacar también declaraciones también de su brazo derecho, el vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Lizo, y letrada y abogada. Lo que ha dicho, la vamos a escuchar. Hay que decir que esta señora dejó su cargo en Podemos porque no le gustaba
el tomate que tenían los abogados de Podemos con los fiscales del caso. Vamos a escucharla, luego te doy la palabra. Vamos a escuchar a Gloria Elizo. No, yo nunca hubiera hecho eso. ¿Le parece que es un comportamiento machista? No sé si es machista o paternalista o simplemente es un intento en un momento muy complejo políticamente, porque en ese momento se estaba empezando a negociar gobierno en el 2016, en enero de 2016. Es un problema de tensión política que hace que olvides ese asunto, pero desde luego las mujeres somos capaces de ventilarnos con cuestiones de toda índole y no tienen nada que ver con la capacidad que puedan tener algunos de protegernos. De eso estoy absolutamente segura. Se olvida un poquito que tuvo el chisme ese un año, pero bueno, eso se le olvida. No fue un momento puntual cuando se estaba negociando, fue un año. Te respondo inmediatamente a las declaraciones que hace, porque su propia contradicción en sí misma, declaraciones al País esta semana que a mí me han dejado anonadada, dice justamente todo lo contrario, que Pablo le dijo a Dina que llevara la tarjeta cuando compareciera a la Audiencia Nacional. Y por otra parte dice que la letrada Marta Flora, a la que se le presupone una presunta relación íntima con el fiscal Estampa, y algunos pantallazos hemos desvelado, en ese sentido dice que el fiscal la perseguía a ella y por eso tuvo que retirar el caso por una cuestión personal. Recordamos que es la letrada personada por Podemos en el caso Tandem, y que la tuvo que retirar por una cuestión personal y no profesional. Bueno, pues valga la redundancia, pero desde luego no da lugar a esas declaraciones, y además por parte de un cargo público en el Congreso de los Diputados que nos representa a todas las mujeres y a todos los hombres. Sí, yo quería también mencionar el tema que decíais de los periodistas. A mí, que Pablo Iglesias centre su campaña electoral en 2019 haciéndose pasar por una supuesta víctima de las cloacas del Estado y de unas supuestas cloacas del Estado, ¿no? Y también centrando su campaña en ir contra un periodista me parece totalmente preocupante, ¿no? Que centre su campaña electoral en ir contra un periodista y contra un periódico, contra un medio de comunicación. Luego también quería mencionar que me gustaría saber por qué Ricardo Sá Ferreira, el actual marido de Dina Butseljan, tenía tanto interés en recuperar el contenido de esa tarjeta, cuando yo, por ejemplo, en mi vida personal he perdido muchísimas veces muchísimos teléfonos móviles. Cuando lo he perdido, pues he dicho, bueno, pues hay fotos que he perdido, pues no pasa nada. Pero que se ponga en contacto con una empresa de Londres para recuperar el contenido que había en esa tarjeta, ¿por qué tenía tanto interés en recuperarlo? O sea, yo creo que eso es muy importante. Primordial. Sí, no, eso está claro, estoy de acuerdo. Yo soy un aspecto, evidentemente ese sí queda más anecdótico frente al meollo de lo que estamos hablando, pero que recojo de lo que decía Luis muy bien. Es decir, está claro que sea quien sea el que, en mi opinión, quiero saber si lo confirmáis, el que le envía a Asensio esa tarjeta en el sobre ocre y todo eso, lo que pretende, evidentemente, es que Asensio lo publique para darle en la cocorota, aparte de sacar dinero, pero darle en la cocorota a eso, ¿no? Como decía, me parece que era Serrat, se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma. Y mandó el sobre. Y entonces es muy curioso saber, interesante, pero es muy curioso, sería muy curioso saber por qué se equivocó la paloma. Claro, Asensio ha muerto, pero por qué se equivocó la paloma. Es decir, puede ser por lo que tú dices de la extrema izquierda, puede ser porque a lo mejor se tenían los dos cogidos, vaya usted a saber, ¿no? Y otro interesante también, que los periodistas de Interviú aportan también en su declaración, y es que dicen que Villarejo les hace un requerimiento que no existe, no hay ningún papel de ningún requerimiento de Villarejo ni de la Policía Nacional sobre la tarjeta de Dina, y en este caso dicen que organizan una comida, un almuerzo con Villarejo en Madrid, donde le hacen entrega de la famosa tarjeta. Sin embargo, se contradicen, porque Villarejo en su declaración dice: a mí la tarjeta no me supone nada, no tiene ningún interés policial, ni político, ni ninguna clase, pero dice, Pablo Iglesias es un machista y a esa chica la tenían sometida. Y sin embargo... Ojo, pero esa comida es posterior en fechas a la entrega que le ha hecho Asensio de la tarjeta a Pablo. Hay 3 meses eso es de muy importante. Y entonces es quizás el despecho de los periodistas que querrían publicar y no pudieron, el que hace que alguien le pase a Villarejo. Según lo que dice Pozas, que recordemos que era el número 2 de comunicación de Pedro Sánchez, es importante recordarlo, ¿no? Según lo que dice Alberto Pozas en su declaración, dice que ese requerimiento, que sí que es verdad que lo nombra, nunca se hace de manera formal por escrito, porque dice que de manera habitual cuando
a Interview llegaban ciertas informaciones, varios policías, o de manera habitual los policías se ponían en contacto con la revista para ayudarle en determinadas investigaciones policiales, y que de hecho hubo una ocasión que detuvieron a un tío en Guatemala. Sí, que era, cuenta varios casos. ¿Verdad? Cuenta varios casos. Entonces dice que Villarejo se entera de que ha llegado esa Interview, cosa que me creo, porque entre los periodistas al final se sabía que eso había llegado a Interview, tal, no sé qué, imagino, yo me imagino esa cena, y eso al final Villarejo hablaba con periodistas, alguien le diría, oye, pues sabes que en la redacción de Interview ha llegado una tarjeta, que ha estado Pablo Iglesias en la redacción, la han visto varios periodistas, y Villarejo, que se enteró de esto, le pidió la tarjeta, que se reunieron en el bar, en el restaurante Chistu, para entregársela. No es mal sitio donde comer, es verdad. Vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos enseguida, porque tienen que conocer la reacción de Sánchez, si no, nos perdemos una parte importante de todo esto. Bueno, estamos a punto de llegar a la fase Sánchez en todo esto, pero antes tú tenías palabra, que querías contar algo de Villarejo. Sí, porque aquí también es muy importante, no se nos puede escapar un dato clave, y es una carta que aporta Villarejo desde la cárcel el 2 de mayo del 2019, o sea, hace un año escasamente, dirigida al juez García Castellón, y le dice, me ratificó mi declaración. Él, hay que recordar que no es citado para declarar en el caso Dina, él estaba declarando como testigo en el atentado del 11M, pero ya que estaba allí aprovechan y le dicen que si puede declarar en el caso Dina sin preparárselo con su abogado, no dan ni margen, y dice, bueno, como no tengo nada que ocultar, voy a declarar. Bien, posteriormente le envían una carta al juez García Castellón, que hemos publicado nosotros también en Confilegal en exclusiva esta semana, que es una carta que no tiene desperdicio, y le dice abiertamente que se ratifica, pero que además lo que tiene que hacer es investigar la presunta financiación de Podemos, que podría venir de Venezuela y de Irán. Aporta nombres de empresas, Banco Venezolano, Empresa Pública de Petróleo de Venezuela, sus confidentes, un tal Manuel González, que era un abogado vinculado a introducir a Pablo Iglesias y a Monedero en Venezuela, que luego le traicionan, y entonces ya se hace confidente de Villarejo y le va contando cómo ha sido todo el entramado, cómo llega Podemos a Venezuela y cómo van tomando contacto, y sobre todo maneja un dato clave, y es que parece ser que España podría ser un centro de experimentación de introducir ideas de extrema izquierda, claro, financiadas por Venezuela, algo tan grave, y se queda ahí. Bueno, vamos a nuestro gran Peter, al presidente del gobierno Sánchez. El presidente del gobierno Sánchez, preguntado sobre el caso Dina, del que no se deja de hablar en la prensa durante toda la semana, dice lo que sigue. Yo sobre las cuestiones judiciales no me pronuncio, no lo he hecho ni en este caso ni en ningún otro caso. O sea, él sobre las cuestiones judiciales, ¿qué ha dicho? Que no se pronuncia, ni en este caso ni en ninguno. Bueno, al día siguiente le preguntaban a propósito de Juan Carlos I y sus comisiones presuntas en Suiza. Y esto es lo que dijo Sánchez. Estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. Yo nunca hablo de los temas judiciales, pero agradezco a la prensa que no mire para otro lado, agradezco a la justicia que esté trabajando en ello y agradezco a la Casa Real que se haya apartado, y estoy muy perturbado. Eso sí que es verdad, perturbado hay que estar. Ahora, ¿cómo deben estar las cosas dentro de ese gobierno? Como para que se levante esa cortina de humo sobre la Casa Real, se busquen viejas historias, este tío diga esta cosa, que bueno, pues el PP le ha exigido rectificación, como es lógico y tal. Aprieta el zapato, y aprieta por lo que aprieta. Así es que nuestra obligación es ver por qué aprieta el zapato. Hombre, a lo mejor aprieta por lo que dice, que esto es un escandalazo mega monumental, el tal Villarejo en el juzgado. Como antes el tal Iglesias, el Chepas, Villarejo en el juzgado, airado, preguntado por los fiscales, y delante del juez le responde esto. Señoría, yo no tengo nada que ocultar, a diferencia de ellos que quieren mucho. No, yo no tengo nada que ocultar. No se acuse usted. Yo no tengo nada que ocultar y por eso estoy contestando. Ellos sí, tienen mucho. Aquí yo, que admiro mucho al juez García Castellón, me siento defraudado.
porque si a mí me pasa esto, paro la declaración y les digo a los fiscales que salgan, que quiero tomarle declaración a solas, y le monto un fandango a los dos fiscales extraordinario. Porque ahora empezamos el capítulo de los fiscales, que yo sé que Luis Valcarce está esperando que hablemos de los fiscales. Una pregunta previa. ¿Juan Carlos I está ahora en procesos judiciales en España? En España y en Suiza. En Suiza sí lo sé, pero en España también. Bueno, en España imputado no está. No, imputado es que, claro, no. es que tampoco está imputado Iglesias. Tampoco pero de está Iglesias imputado. no hablo y de este sí Claro, hablo. y a mí me sorprende que diga, porque hay algunos medios de comunicación, los medios de comunicación, tanto que Diario como Intereconomía, hemos hablado absolutamente de todos los temas, tanto de Corina como de Pablo Iglesias, o sea, porque lo hemos considerado periodísticos y de interés. Pero o sea, lo que no hacemos es mirar para otro lado el presidente del gobierno debiera ser un poco más serio, porque con 24 horas 24 de diferencia dice una cosa y su contraria. Y decir que hay medios que soplar hablan, que miran para otro lado, que medios. Nosotros ya te digo que no. Permíteme que continúe con el tema de los fiscales, porque ahora es cuando van a flipar, como se dice ahora, la gente joven lo dice así. Acreditadas en el juzgado hay 4 reuniones entre los abogados de Podemos y los fiscales del caso. La primera tiene lugar el 27 de septiembre de 2018. La conocemos porque, como en los chats, esto se lo contaban todos, esta abogada, Flor Núñez, que es la abogada de Podemos, la abogada de Dina y la abogada de Pablo Iglesias, comete la frivolidad de contarles a los otros cómo ha ido la reunión con los fiscales y dice, ha sido un triunfo máximo. Buen resumen de una reunión. 4 de octubre, unos días después, del 2018. Seguimos con la misma relatora, Flor Núñez, la abogada de unos y de otros. Nos han dicho que somos un poco kamikazes, y que para que al juez le entre por los ojos, los fiscales, a los abogados de Podemos, hay que tratarlo con más mantequilla. No sé si habían visto el tango en París o algo de esto. Sí. Se trata para los Podemos, se lo cuentan unos a otros, se trata de inculpar a las cloacas del Estado. Siguiente reunión iban 3, 5 de noviembre del 18. El fiscal Estampa les filtra, porque así se lo reconoce la abogada a los colegas, que las diligencias van a ser admitidas como pretendían de antiguo los de Podemos. Y la última de las reuniones constatadas, que yo no digo que hayan sido solo 4 están constatadas, tuvo lugar en febrero del 19. Y ahí ya es donde está claro que hay una bronca entre el abogado José Manuel Calvente y la propia abogada Flor Núñez, la estrella de los juzgados, a la que se relaciona íntimamente con el fiscal Ignacio Estampa. ¿Qué pasaba en esta reunión de febrero del 19? Pues que le dice Calvente a la señora letrada, a ver por qué demonios les tienes tú que adelantar a los fiscales los escritos que queremos llevar a los tribunales nosotros como Podemos. Esto ¿qué cambalache tienes tú con los fiscales? Por resumir. Bueno, luego vino en diciembre del año 19 la expulsión del tal Calvente, al que encima le montaron un alegato de que había tratado de abusar o una denuncia de acoso sexual por parte de Marta Flor. Una denuncia de acoso sexual. Se le acusó de eso, que luego decayó, que luego decayó y bueno, y no sé en qué quedará. Por terminar el relato y empezar a hablar en serio de todo esto, hay que decir que Dina Busselham deja Podemos para dirigir un periódico digital que financia la propia Podemos. O sea, que alguien quiere tenerla, como decía antes Luis, contenta, ¿no? Y ese es el momento en el que manda un escrito, no antes sino después, a la Audiencia Nacional diciendo, no hombre, Iglesias, Pablo me entregó la tarjeta y se podía leer. Luego ya no, pero al principio se podía leer. Y corre el telón, cae el telón en junio del 20, cuando Iglesias cambia a la abogada esta Flor Núñez y entra en escena el actual abogado que se llama Raúl Maillo. Bueno, pues esto es lo que de verdad es importante. ¿Cómo puede haber fiscales que coordinen su actuación con una de las partes? ¿Cómo puede haber fiscales, el Ministerio Público, cómo puede asesorar a un externo y decirle, no, hombre, esto si le pones un poco de mantequilla, lo ordenas de esta y de la otra manera, esto quítalo, aquello polo, entonces sí, ya verás como esto, pero aquí, bueno, claro, si se sabe que hay una relación íntima, pues a lo mejor
de eso depende, pero es que hay dos fiscales en esa reunión. Que no es que sea una reunión de colegas íntimos, no sé qué, no, es que ahí están representadas. Las reuniones son en la Fiscalía, uno. Y están los dos que llevan el caso. No está el que está liado con la abogada, esta Flor Núñez, no, están los dos. Está el Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción, la élite de los fiscales españoles. ¿Y a eso se dedican? Pues menuda vergüenza la que siento yo hoy, ¿eh? Teresa. Esta cronología de los 4 encuentros que han tenido a mí me parece muy llamativa por una cosa muy importante, ¿no? O sea, en uno de los mensajes yo recuerdo que se ha publicado, llegan a decir los fiscales que van a intentar, es que no quiero equivocarme y decirlo mal, ¿no? Pero llegan a decir como que van a convencer al juez, que en ese momento no era García Castellón, en ese momento era Diego de Gea, porque estábamos a finales de 2018, que era el juez de apoyo de García Castellón, y llegan a decir algo así, lo publica el Confidencial, que van a intentar apartarle o algo así. Efectivamente, Diego de Gea tiene que abandona la Audiencia Nacional en diciembre de 2018. Es decir, no sé qué ocurre en ese trance, en esas reuniones. O sea, hay una reunión en septiembre de 2018, otra en octubre, otra en noviembre, y en diciembre el juez Diego de Gea pues abandona un caso que él sabe perfectamente que este caso le iba a proporcionar, ¿no?, en su carrera profesional un triunfo, porque es el caso Tandem, el caso Villarejo, uno de los casos más importantes que ahora mismo hay en la justicia, y el apartarse voluntariamente siempre sonó a que algo pasaba, y estoy segura que Diego de Gea tiene mucho que contar en torno a todo esto. Estoy seguro, pero quédense con la copla. Los fiscales anticorrupción concilian posiciones con los abogados de Podemos. Los fiscales anticorrupción asesoran sobre técnicas procesales a los abogados de Podemos. Los fiscales anticorrupción les ayudan a que prospere su visión de víctimas de algo que no existe, que es el caso Cloacas. Bueno, oiga, a mí no se me ocurre nada más grave. ¿Y qué conclusiones ha tenido todo eso? Pues el jefe de los fiscales anticorrupción, que se llama Alejandro Luzón, dice que la actitud de los fiscales de este caso ha sido ejemplar, que no hay ningún problema. Menos mal que la Fiscalía de Madrid, y hay quien dice que Lola Delgado, que no está muy de acuerdo con esto y que esos fiscales acabarán siendo apartados, han abierto una investigación que se está nutriendo de aquí y de allá, de cosas y de detalles, para ver si esto es normal o soy yo el que estoy a punto de hacer el pino, porque no he visto fiscales que se dediquen a eso en mi vida, y conozco algunos. De la Fiscalía Anticorrupción también, pero claro, es que son fiscales, todos llevamos una alforja con un pasado detrás, y estos también. Y el de estos fiscales tiene que ver mucho con Canarias. María, ¿nos lo cuentas? Os lo cuento porque además hay mucha gente de Canarias pendiente de este programa de hoy, así que los vamos a saludar. Y mucha gente, fuentes de Canarias que tenemos, que están haciendo un trabajo de apoyo a lo que vamos desarrollando aquí en Madrid, a la redacción de La Ventana Indiscreta, a nuestro programa de radio en concreto. Nos ha llegado un documento que por primera vez ve la luz en un programa de televisión, y es un documento clave que vamos a aportar aquí. Es un escrito de la jueza Lucía Barrancos del año 2011, cuando ella llega al caso Unión, que recordamos que es un caso, una macrocausa también judicial en Lanzarote, con 12 piezas, donde esta jueza llega posteriormente, pero el fiscal Estampa es el primer fiscal que tiene que ver con el caso Unión, y en ese momento estaba el juez Pampara 4, que después se retira de este caso. Bien, la jueza literalmente... ¿Es un caso de corrupción, perdóname? Es un caso de corrupción que tiene que ver pues con prevaricación urbanística, bien, con tráfico de influencias. Sí, bueno, un caso de 30.000 folios en el 2011 cuando llega esta jueza, y con alrededor de unos 100 investigados y testigos, bueno, una macrocausa en Lanzarote. Pero este documento que tengo aquí, que además es digno de enmarcar, pues mira, yo cuando estaba en la Facultad de Derecho estudiando me he hecho apuntes y todo, porque es que no daba crédito a lo que estaba leyendo, pero para sintetizar, esta jueza viene a decir que de los 64 tomos, la mitad, unos 30, están sin foliar, sin ordenar, no están incluidos en el sistema Atlante, tienen que reescribirlo, o sea, tienen que escribirlo en el sistema Atlante, introducirlo, atestados
juzgados de la UCO, de la Guardia Civil, están en unos cajones, en fin, un auténtico desastre. Bien, los espectadores dirán, bueno, ¿y entonces qué pasó con este informe? Bueno, pues algunas fuentes judiciales que hemos consultado nos comentan que esta propia jueza podía haber pedido ya la nulidad de actuaciones del caso Unión, que a lo mejor es el miedo que puede haber ahora por parte de algunos miembros de Podemos, como sabemos, a que también se les caiga, se les vaya de las manos, ¿no? Pero bueno, en este caso, esta jueza lo traslada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, posteriormente se eleva al Consejo General del Poder Judicial y finalmente no ocurre nada. Pero fíjate el dato tan importante, que las partes afectadas de este caso, del caso Unión, reclaman este informe porque es vital para sus defensas, no se lo dan en 3 años, se lo niegan, y al final en 2014, por una sentencia del Tribunal Supremo, consiguen acceder a algo tan clave como esto, porque claro, no estaban las actuaciones ordenadas y foliadas, y eso supone que se podrían retirar datos y añadir datos que no estaban. En fin, un auténtico despropósito. Pero es que además, al hilo de esto, hay un auto de un magistrado posteriormente, en el año 2017, que viene a decretar nulidad de algunas de las pruebas de actuaciones, porque algunas grabaciones efectuadas con grabadoras de la UCO resulta que luego nunca han aparecido, y por lo tanto también se tienen que anular unas actuaciones cuando ni siquiera una de las piezas existía. O sea, estamos hablando de algo muy grave, pero que en este caso recordamos que Estampa era el fiscal del caso Unión. En lugar de haberle llamado la atención sobre esas desastrosas actividades, le promocionan y viene a la Fiscalía Anticorrupción a Madrid, donde entabla esa relación con Flor Núñez, que hace que ella, pues coloquialmente con sus colegas en Podemos, le llame Iron Man. Iron Man. Bueno, pues ahí está Estampa y ahí está la historia, y a ver cómo salen de ese fenomenal enredo que deja la justicia a los pies de los caballos, ¿eh? Vamos, Sí. que si esto ha funcionado en algún momento así, yo no sé si es la Fiscalía anti o pro corrupción, ¿eh? Vamos a ver el matiz aquí en la cosa. Don Luis. Bueno, habrá que ahora la Fiscalía de Madrid que lo investigue y a ver cuáles son las consecuencias que saca. Efectivamente, yo lo que leo son las informaciones que habéis publicado con las capturas de los chats en los cuales Marta Flor hablaba hasta de planes de boda con el fiscal. Entonces, esto es lo que en su momento a José Manuel Calvente, el abogado que se encarga del tema de la protección de datos y demás, le llama la atención y le pone la mosca detrás de la oreja, y entonces al final deciden apartar a Marta Flor, ¿no? Y cambiarla por otra abogada, porque entienden que esta chica, que es muy bocazas, como ella misma lo reconoce, les puede meter en un lío gordo. Y entonces ahí es donde la apartan, y Marta Flor después entra en una jugarreta con el equipo de Rafa Mayoral para deshacerse de Mónica Carmona y de José Manuel Calvente, que eran sus enemigos, que era, claro, el que le había apartado del caso. Entonces le hacen un entente, los terminan apartando con una denuncia de acoso, y a partir de ahí empiezan los líos, porque Calvente tenía mucha información, ¿no? Que es lo que empieza a aparecer. Teresa. A mí lo que me parece sorprendente es que después de lo que estamos diciendo, ¿no? de estas presuntas irregularidades cometidas por un fiscal anticorrupción, continúa al frente de la causa. Es decir, por el momento, aunque se le haya abierto se hayan incoado diligencias de investigación en la Fiscalía Superior de Madrid al fiscal Ignacio Estampa, por el momento él va a continuar al frente del caso Dina hasta que se redacte este informe que está preparando la Fiscalía y se derive al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque recordemos que los fiscales anticorrupción tienen esa condición de aforado ante el TSJM, en este caso pues en Madrid. Y me parece sorprendente que una persona que ahora mismo pues está investigando y hay dudas, ¿no?, de que pudo cometer varios delitos, entre ellos el delito de revelación de secretos. Me parece impresionante que no se le haya apartado por el momento de la causa hasta que se resuelva, ¿no? Y que se espere a que sea el juez quien incoe diligencias de investigación. Me dicen que fuentes de la Fiscalía que esto es así, que el protocolo es así, que no se aparta a un fiscal en este caso hasta que un juez no incoa una investigación contra un fiscal. Y luego también una de las cosas que me llamó mucha atención y que me gustaría comentarla era que la famosa nota de prensa de la Fiscalía, ¿no? Es decir, la Fiscalía, la nota de prensa para avisar este viernes que incoaba diligencia de investigación contra el fiscal Ignacio Estampa,
no mencionaba al partido político Vox, que había sido el denunciante, decía un partido político cualquiera, y tampoco mencionaba al fiscal Ignacio Estampa, sino que decía un fiscal anticorrupción. Parece que los periodistas tuviésemos que jugar un poco a la adivinancia, ¿no?, de qué partido era y qué fiscal era. Bueno, eso me resultaba interesante. Sí, yo creo que hemos llegado a si no a lo más siniestro y lo más triste y lo más peligroso para la democracia, sin duda, que esa, después de todo lo que más interesa de todo este lamentable tragedia Atrida, que es, una vez más, pero a niveles importantes, lo mal que queda el sistema judicial español y el sistema de justicia español, en este caso a través de los fiscales, otra vez fueron jueces, otra vez. Eso es terrible y sobre todo en un momento que viene este país en que, como dije el otro día, parece que el clavo ardiendo al que se podría uno agarrar todavía es el Poder Judicial, pero está decepcionando día a día, ¿no? Y con estas cosas, ¿para qué decir? Porque es que se pone al servicio de un partido político, es decir, ya ni siquiera del gobierno y tal, sino de un partido político de una manera escandalosa. Y entonces decía, no sé si hay que... Bueno, la única noticia aceptable de toda esta semana, que ha sido una semana de noticias catastróficas, es que por fin el fiscal de Madrid dice, hombre, voy a abrir diligencias para ver lo que pasa. Entonces, da igual los procedimientos que tengan, aquí hay una abogada, o a lo mejor más de uno, que tengan para liar las cosas y tal, no se le puede cesar. Yo vengo de un tiempo en que, al salir esas noticias, el propio fiscal inmediatamente dimitía. Se hubiera apartado. Hombre, por favor. Bueno, digamos que, voluntariamente o debidamente llamado por teléfono. Reglamentariamente, es una vergüenza. Así que se conocen, y desde enero se conocen, que hay artículos publicados que hablan de ello. Irónicamente, la abogada y el fiscal es el título de uno de esos artículos, de enero. Esto era conocido por todos en los juzgados. La relación del fiscal Estampa con la abogada de Podemos, Flor Núñez. Entonces, pues oye, lo lógico es que ese señor fiscal, con arreglo a su reglamento, diga, me tengo que apartar de este caso. Pero además, imagine, don Javier, qué valor va a tener ahora el informe que haga este hombre. Si sale favorable a ello, pues digo, claro, y si incluso ahora sale radicalmente en contra, y se ha asustado y tal. Es que va contra la ética y la decencia más elemental. Perdón. Luis. Sí, no, quería recordar hay un comunicado que me recuerda a Teresa de Villarejo, y es muy interesante porque dice, Villarejo, ¿cómo calificar la campaña contra el anterior instructor de la causa, De Gea, al que no se le permitió seguir con la investigación porque no se plegaba a las imposiciones de los fiscales? ¿Hemos olvidado ya de cuando se le amenazó a De Gea con una querella por revelación del secreto sumarial, no tuvo más remedio que marcharse? ¿Puede haber mayor ignominia y aroma de alcantarilla en el sistema? Y me parece interesante, porque, o sea, Villarejo no tiene por qué salir a dar la cara por el otro juez. Lo que estaba diciendo es, estaba haciendo bien su trabajo y él es el acusado. Él estaba haciendo bien su trabajo, y aquí había unos fiscales anticorrupción que él ya estaba viendo que lo único que hacían era torpedear la causa. Entonces, es otro punto que le agrega a este culebrón, es decir, que refuerza la idea de que efectivamente, al parecer, presuntamente, algo habría, que los fiscales anticorrupción no estaban por combatir la corrupción, sino por favorecerla y protegerla. Sí, en este sentido también, completando lo que dice el compañero, hay que recordar que muchos de nosotros, y me tengo que incluir, venimos de Canarias, es decir, posteriormente incluso esto, una de las partes se creyó contra Ignacio Estampa, aunque parece ser que se archivó por una presunta falsificación documental, pero hay un dato clave, y es que Estampa está de fiscal en el caso Unión, donde Podemos está personado en 4 de las causas. Es decir, no es un caso aislado que Podemos y Estampa estén en tándem, sino que esto viene ya de Canarias, de un largo recorrido, no es casualidad. ¿Quién viene de Canarias? Pues, por ejemplo, Meripita, que es diputada por Podemos en el Congreso, que es secretaria judicial. Por ejemplo, la jueza Rosell, que ahora es la delegada del Gobierno de Violencia de Género, que también forma parte de Podemos. Es decir, tenemos una serie de personas que venimos de Canarias, pero que hay detrás una historia y que realmente,
cuando Estampa llega a Madrid, él ya tiene un recorrido previo en Canarias donde ya tiene una relación con Podemos en las cosas que lleva, que está instruyendo en concreto el caso Unión. Y por otra parte, no debemos olvidar que nosotros accedemos al Burofax de Calvente, donde la historia, los panteazos que publicamos de los planes de boda que decía Luis, eso viene ya del verano del 2018. Esto empieza a colear y ya en enero, febrero del año 2019, cuando la pieza DINA no existía todavía, o sea, el juez García Castellón no la había incubado todavía, ya presuntamente Marta Flor le ofrece la denuncia de Alcorcón, la del robo del teléfono de Dina Bulsenhall, se la ofrece al fiscal Estampa y ya empieza a haber ahí una serie de relaciones, de reuniones, a ver si se abrió o no la pieza o se genera esa pieza DINA que estamos viendo que es un bluff, pero que José Manuel Calvente hay que dejar claro que es un abogado honrado que dice hasta aquí hemos llegado, los fiscales no nos van a decir a nosotros los abogados cómo tenemos que hacer nuestro trabajo jurídico, ni mucho menos, nuestro trabajo es independiente, presentamos los escritos en tiempo y forma cuando corresponde, pero Calvente no permite bajo ningún concepto ni relación íntima con el fiscal porque dice que perjudica a la causa, puede perjudicar la estrategia jurídica de Podemos, pero tampoco permite ningún tipo de relación profesional. Bueno, y yo quiero que sepan algo que ha producido hoy o en las últimas horas del día de ayer, se ha conocido hoy, Dina Busselham. Lo van a leer y escuchar. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo podrá la Casa Real seguir escondiendo su implicación directa en todo este escándalo? Por primera vez en la historia reciente de nuestra democracia, un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afeó la actuación del rey emérito. La justicia debe actuar, pero no la suiza, sino la española. Yo creo que la ciudadanía merece saber qué ha hecho el monarca durante más de 40 años de reinado representando a España, es decir, representando a todos los españoles y españolas. Malos tiempos también para la monarquía. Bueno, voy a empezar diciendo que esta chica es marroquí. Y claro, si hace declaraciones sobre el rey de España en esos términos, no se le conocen declaraciones en sentido infinitamente, estratosféricamente más corrupto es el rey de Marruecos, bonita. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos conocimiento de las cosas esas? ¿O te hacen leer eso como un papagayo porque estás a sueldo en la digital que te han montado para que estés contenta? Y aquí vuelvo a insistir, 24 años, politóloga, ahí está, sentada en los actos que organiza en Madrid la Fundación Hassan II. Méritos, yo hasta ahora no le he visto ninguno, pero en cualquier caso es completamente inaceptable. En eso está la izquierda, en lo que ha contado ella, pataplán, 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 porque en definitiva la argamasa del gobierno de Sánchez, Podemos, Bildu, Esquerra, PNV en muchas ocasiones, es una argamasa pues, que tiene una elevada dosis casi tóxica de republicanismo. Y cuando les van más ladas tienen diferentes opciones. La ley de memoria histórica, que van a ver cómo la semana que viene será motivo de interesantes trifulcas. A Franco ya no pueden con ello, ya está. Y les queda bueno, te queda el paso de Meirás, no te olvides. Bueno, el paso, eso ya dalo por descartado, no eso ya está. Y les queda el tema de la corona, el interesante tema de la corona. Y en eso está hasta Dina Busselham, que yo me quedo a cuadros. Que esta señorita nos venga a dar lecciones de cómo combatir la corrupción en España. Una chica que es de Tánger, pero bueno, pero aquí estamos, de verdad. Tú te ríes, pero es para llorar. Me río por no llorar, efectivamente, me río por no llorar, porque además es tremendo. Y como una chica que, como bien has dicho, es politóloga, ¿no? En el portal de transparencia de Podemos aparece que se ha licenciado solamente en políticas y que ahora esté dirigiendo ese panfleto que dirige, que sin ser ni siquiera periodista y haber escrito 2 o 3 artículos en El Diario y poco más, me parece totalmente tremendo, y que se haga este tipo de vídeos diciendo es que habría que investigar, es que tal, como bien dices tú, es marroquí, no puede renunciar a la nacionalidad marroquí porque las leyes de allí así lo establecen, por lo tanto que primero que hable del rey de Marruecos antes
de hablar del rey emérito Juan Carlos, que por supuesto que como bien decimos hemos sido los primeros que si hemos tenido que denunciar alguna irregularidad pues lo hemos hecho abiertamente, porque condenamos cualquier tipo de corrupción, pero que mire primero en casa antes de mirar No, pero en casa es que además la posición política de la izquierda española se caracteriza por identificar las actitudes personales de los que han sido jefes del Estado con el Estado, y eso no es así. Ahí está de por medio el linde, y el linde es la Constitución. Y la Constitución le atribuye un papel a la corona, ni a Juan Carlos ni a Felipe VI, a la corona. Y una cosa es lo que las actitudes lleven a considerar judicialmente cuando se sepa la consideración que tenga en los tribunales la actuación de Juan Carlos o la actuación del hijo, si hubiera alguna duda en el futuro, por ahora no se conocen. Y otra cosa es la defensa cerrada y a ultranza de la corona, como lo que dice la Constitución, o el Estado, si lo quieren de otro modo, porque al fin y al cabo no es la corona, sino es el jefe del Estado. Sí, la forma de Estado que hay en España, que es la monarquía parlamentaria. Sí, sí. Eso sí. Pero además, bueno, aparte de que para ser politólogo parece ignorar hasta la Constitución española, a lo mejor se sabe la marroquí, no lo sé. Pero vamos, lo digo porque está claro que lo que hizo durante su ejercicio como jefe del Estado en la Constitución española actual está claro, sea bueno o malo, pero está claro que es intocable e inviolable. Otra cosa es lo que haya hecho después. Y por eso también cuando el señor Sánchez dice, bueno, vamos a tener que revisar las incompatibilidades, vamos, las inmunidades que pueden tener, no lo va a poder nunca hacer a posteriori, es decir, porque el derecho es sólido y claro, a partir de ahora se podrá diferenciar si actúa como jefe de Estado, si actúa a nivel personal, pero no puede hacerlo evidentemente hacia atrás. Ahí estaba una ley muy clara. Ahora bien, dicho esto, yo es que la verdad a estas cosas le doy muy poca importancia. Yo ni sé quién es esta pobre cría, ni creo que tengan interés en la foto que tiene, porque a mí no me parece particularmente guapo, pero es una cosa particular. Y sí, probablemente sea, porque allí también en el Parlamento Europeo conocía mucho, es decir, por supuesto, en su legítimo derecho, el Reino de Marruecos pues nuclea, tiene sus antenas, tiene y a veces sus agentes secretos, eso tal. Vamos a ver, una persona que allí claramente estaba siempre en la boca Sa Majesté, que como dice muy bien Teresa, es marroquí y además francesa, era Rachida Dati y estaba claramente trabajando por los intereses marroquíes. Vamos a ver, yo he trabajado y me he relacionado con excelentes amigos marroquíes en el Parlamento Europeo porque a España, y trabajaba para intereses marroquíes, pero porque a España le interesaba que saliera el acuerdo de pesca y el acuerdo, y ahí, pero vamos, es que a la vez que estaba con ellos, pues estaba con mi amigo, el ministro de Agricultura actual, Luis Planas y tal. Es decir, eso es muy tradicional. Y dentro de ese marco, esto es lo más cutre que te puedes encontrar. Bueno, pues habrán metido en Podemos, que no creo que pues habrán metido en Podemos lo que hayan podido encontrar. Yo no sé dónde se graduaría en política. Pues mira, Complutense, la Complutense de Madrid. Tu amigo Luis Planas estaba sentado al lado de esta señorita en esas jornadas de la Fundación Hassan II como ex embajador que fue. Exacto, él fue embajador en Marruecos mucho tiempo y por eso fue muy inteligente nombrarlo de cara a Europa para ese famoso acuerdo en temas de pesca y de tal que tanto importaban a Marruecos y a España. A ver, hay que entender ahora, es verdad que por un lado necesitan el tema del rey emérito para estirar ese chicle todo lo que se pueda para... sobre todo porque bueno, moviliza parte del electorado de izquierdas, hay elecciones en Galicia, País Vasco, viene bien, ocultar los líos de Iglesias, y los líos de Iglesias no son los líos de Iglesias, son los líos también de Pedro Sánchez, porque en este momento Iglesias es tu socio de gobierno, es tu vicepresidente segundo, por lo tanto a ti te pone en una situación muy complicada. Por eso
Sánchez tiene que también asumir el discurso de Podemos sobre la monarquía, por el cual ahora quiero hacer un apunte sobre eso, y tiene que salir a decir que esas informaciones le parecen inquietantes y le parecen preocupantes, y por suerte hay medios de comunicación que lo cuentan. Bueno, cuando algunos medios sacaban lo de su tesis fake, eso ya no le gustaba tanto, eso ya no le gustaba, que los medios lo sacaran, no, amenazaba incluso con querellas y demandas y demás, querellas que demandan quedaron en nada. ¿Te acuerdas en OK Diario que ponían un contador? Que nunca llegó. ¿Te acuerdas que ponían un contador ahí en OK Diario de tantos días y no ha llegado la demanda? Pero ese es Pedro Sánchez, el que se ponía contento con que haya medios que cuentan eso. A ver, en este momento está Podemos y su banda de zapadores con el tema de la monarquía, que es fundamental. No solo es una cortina de humo, es un tema estratégico fundamental en este momento, porque es el último dique de contención que te queda en lo que es la unidad de España, y por lo tanto es un objetivo a batir. Esto es lo que aglutina, la caída de la monarquía podría ser lo que aglutina a separatistas, a proetarras y a podemitas. Y en eso se ha sumado Pedro Sánchez. A que no olvidemos que Pedro Sánchez, desde que ha sumado una lista de desplantes a Zarzuela brutales. El último lo hemos conocido, una información de Voz Populi. Ceuta y Melilla. Sí, o por ejemplo, bueno, acuérdate que ni siquiera se dignó en llevarle a su despacho la lista de los ministros, que es lo que se acostumbra, creo que se le dijo por teléfono, el rey fue el último en enterarse. Ese tipo de desplantes. Ahora hemos sabido que, por ejemplo, parece que había una bronca entre Moncloa y Zarzuela, y le han echado la bronca al rey Felipe VI por haber ido a la misa funeraria en la Almudena por las víctimas del coronavirus. Entonces, ¿por qué Felipe VI también es una figura incómoda para un presidente que en este momento está pactando precisamente con los enemigos de España? Un Felipe VI que hizo aquel discurso como el del 2017, evidentemente es alguien incómodo, y es alguien que no está pidiendo permiso para reinar, con lo cual a Sánchez todavía eso le fastidia muchísimo más. María. Sí, bueno, en relación también a las declaraciones de Dina tan desafortunadas, desde luego, yo le invitaría a que hiciera un vídeo para aclarar de algo que no menciona, lo digo por alusiones, porque Canarias estamos a 100 millas de Marruecos y se habla continuamente de esta presunta invasión que nos puede llegar a las islas, con lo cual no la veo muy preocupada, desde luego, y de ese conflicto no le interesa, y además Canarias tenemos aguas internacionales entre cada isla, con lo cual es un dato a tener en cuenta. Por otra parte, no pone en valor la labor inmensa y gratuita, de gratuidad absoluta a la sociedad canaria hacia la Guardia Civil y a la Policía Nacional cuando reciben las pateras en Canarias a diario, y además algunos contaminados por el COVID-19. De eso tampoco le interesa hablar, y por otra parte tampoco quiero que se me escape un personaje clave en esta historia, que es Alberto Rodríguez, canario también, diputado por Podemos en el Congreso, que también está muy callado con el caso Dina, pero que realmente era el jefe del servicio jurídico del partido, el que coordinaba todo, que no tiene ningún conocimiento de derecho. Fíjate hasta qué punto llega también la inconsciencia del partido de dejarle semejante responsabilidad, pero es que además es el secretario de Organización Nacional del partido, y por más que le llamamos no nos quiere responder. Entonces, bueno, pues también es otro personaje que no se nos puede escapar de toda la cronología que has hecho hoy. Si nos han enseñado el camino es tener una estrecha relación íntima con uno de los fiscales o fiscalas. Que sepan de derecho no tiene la menor importancia. Enrique. Sí, no, yo quería, estamos tocando ahora otro tema también fundamental. Cuando yo digo siempre fundamental es para el bien común de los españoles y para su futuro, su futura libertad, y es en efecto que personalmente yo, pues le interesa a la gente de formación, estudié en el liceo francés y tal, y de concepto teórico de papeles sobre lo ideal, pues soy como Platón, soy más bien republicano. Pero claro, en este momento, vamos a ser serios, el envite o el embate contra la monarquía, que además es un embate que está planteando a más largo plazo, esto estará aprovechando el momento, pero que quieren un referéndum que plantearán en su momento para justificar un cambio de constitución, es el colmo de la desestabilización final de España, que ya es un Estado bastante fallido. Es el colmo, eso es lo que decía muy bien Luis, es decir, todos los que quieren de alguna manera destrozar España, desguazarla y convertir lo que quede de España en un régimen totalitario, es decir, la famosa democracia desarrollada que dice es la de Venezuela, pasa por ahí, es decir, es ese pilar que si lo tocas, pues imagínate una campaña, pero imagínate una campaña ahora para elegir presidente de la República Española, ¿entre quién? Entre el Coletas
Sánchez y, por ejemplo, Aznar, bueno, vamos, evidentemente que emigro. Entonces, no, eso es muy grave, eso es muy grave. ¿Y por qué? Porque lo están convirtiendo, como ha sido toda la política española en los últimos 40 años, en una historia de buenos y malos, del Barça Madrid, tú eres republicano, y yo monárquico. No, es que no es así de frívolo. Y para que sepan también porque claro, todo es información. Hay tradicionales monarquías parlamentarias como la británica o la holandesa, cuyos reyes, consortes o no, tienen mucho más que esconder. Y se sabe que han entendido la diferencia entre tener negocios con la Loget y que te ha tocado un consorte que es ladrón. Que la consorte sea la reina de Holanda. Exacto. Nos vamos a una pausa de publicidad, volvemos en apenas unos minutitos. Y es que además a mí la verdad es que me gusta meter el dedo en la llaga. Y el dedo en la llaga es que Podemos han sido muy bien tratados por la justicia. Es que a lo mejor por ahí tenemos el asunto. Los medios de comunicación a lo mejor por eso regalan material con carnaza para no tener líos con, ya sabes, nos vamos a llevar muy bien. ¿Cómo se lo agradecen en el tribunal? Es una cosa, es un agasajo hacia Antonio Asensio, lo del Chepas, una cosa extraordinaria. Bueno, ¿por qué digo yo que la justicia ha tratado muy bien a Podemos? Extraordinariamente bien. Hay muchos casos, podemos buscar muchos ejemplos. Está el caso Carmena, con un alzamiento de bienes de libro que acabó en nada. En nada, porque esto es en Segovia, mire usted, yo soy de Madrid, en nada. Está el caso Rita Maestre, la Saltacapillas, ¿en qué quedó? En una multita de nada recurrida y que no, y ya. El caso Isa Serra, que los enfureció, porque es el primero en el que hay una leve condena, alguien que participa activamente en un acto violento sin venir a cuento de nada, y la han condenado, y salió el Coletas enfurecido. Voy a recurrir al Tribunal Supremo porque esto es intolerable. Por primera vez, la primera heridita que le produce a esta formación política el asunto judicial. Un asunto judicial que tampoco quiso oír, porque aquí es como el mono, que ni oye, ni ve, ni habla. Cuando llegaron noticias de que Juan Carlos Monedero recibía pasta de Irán, de Venezuela o de donde fuera. Se lo apañaron en Hacienda y la justicia ahí no quiso saber nada. Nada es nada. Cuando de oficio, la Fiscalía Anticorrupción de un país sano hubiera dicho, ¿cómo que hay un partido que dice usted que recibe dinero? ¿De dónde? ¿De Teherán? ¿De dónde? ¿De Venezuela? ¿De las Granadinas? Venga, vamos a abrir una investigación, porque no puedes concurrir dopado a unas elecciones. Aquí eso ni por ensalmo. No ha habido juez en toda España que se le haya ocurrido decir, bueno, pues a la vista de esto, vamos a ver qué hay de eso. No hay fiscal, no hay nada, no hay nada. Están intactos y han llegado a donde están con ese dinero que sabemos de dónde viene. Extraordinario, ¿no? Sí, yo confío en la justicia española y creo que ahora mismo sí que están dando un poco un vuelco las cosas, ¿no? Cierto es que la última sentencia, el último altercado o el último enfrentamiento al que se ha tenido que enfrentar, valga la redundancia, Podemos con la justicia, ha sido el caso de Isa Serra, que finalmente ha sido condenada, cosa que tenemos que recordar que un vicepresidente del gobierno, que no es cualquier persona, critica la independencia de los jueces y tiene que salir el propio Carlos Lesme, el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a decir que
bueno, que esa no es la actitud propia de un vicepresidente del gobierno. Tenemos que tener en cuenta que Echenique también tiene un juicio pendiente por difamar a una persona que ha sido asesinada y por decir que esta persona, bueno, pues decir, atribuirle actos que nunca cometió esta persona. Tiene un juicio pendiente. También tenemos que ver cómo termina ese juicio. Se suspendió por el tema del COVID, pero ahora se tiene que retomar. Entonces yo quiero pensar que la justicia va a actuar en las próximas causas judiciales. Luis. Bueno, Dios te oiga. Sí. Yo, visto lo que, como decía Xavier, el pasado judicial de Podemos, pues la han sacado bastante barata en varios casos. Bueno, a veces se gana y a veces se pierde. En la justicia ya sabemos cómo es. Y lo que sí hay que recordar es que ellos lo que quieren hacer con la justicia es lo mismo que quieren hacer con la prensa, es decir, maniatarla, asaltarla, controlarla, es lo que han hecho, eso es lo que le han enseñado de donde vienen, que es Venezuela. Ahí hay que recordar cómo le montaron un caso a Leopoldo López, que era lo mismo que quisieron hacerle a Eduardo Inda, es decir, fabricarle un caso para hacerle caer. Eso es el caso Dina. El caso Dina es la fabricación de un montaje para hacer caer en este momento a un periódico y a un director de periódico y rentabilizarlo en unas elecciones. El caso López fue exactamente así. El fiscal del caso López, recordaréis, se llama el fiscal Nieves, acabó en Miami. Sí, y habló. Acabó en Miami. Se tuvo que ir con lo opuesto. Se tuvo que ir de Venezuela con lo opuesto. Pues si se quedaba 2 horas más, le mataban. Eso es lo que quieren, atemorizar, aterrorizar a los jueces, a los fiscales y tenerlo todo controlado. Enrique. No, aparte de esto, yo quería citar una cosa, un fallo más por eso digo que ha habido malas noticias, un fallo más de la justicia española, de ese famoso, permisividad permanente que muchas veces consiste en ni siquiera llevar a juicio cosas que son gravísimas. Entonces, hoy me he enterado que lleva Vox como perjudicado al director de Correos por una actitud, pero una actitud que en ninguna democracia razonable se puede admitir y que tenía que haber intentado en la Fiscalía, o si no le tenía incluso haber cesado fulminantemente, que es apropiarse y usurpar unas funciones que no son las suyas, sino que serían de la Junta Electoral Central, y decidir, yo no permito la comunicación, derecho constitucional fundamental de este partido, porque a mí no me gusta. Pero es que eso es... Pero ¿dónde estamos? Y le dice la Junta Electoral Central, hágalo, y no lo hace. Eso no lo sabía, que no lo había hecho. El 80% de las cartas no han llegado a sus destinatarios. Pues eso es un señor que tiene que estar en la cárcel en un sitio que se llame democracia. Claro, usted comprende. Eso sí se sucede seguro en Venezuela. Tú lo has dicho, bueno, en un sitio donde hay efectivamente... Una democracia, pero tú dices un director de Correos que decide sobre sí mismo... Presidente, que no perdón, presidente, que además te voy a contar. Pero que está era elegido... el jefe del dinero de Sánchez para conquistar la Secretaría General del PSOE. Por eso le decae el premio, porque ha sido esencial en esa pelea. Bueno, y cuando llega a Correos, se pasea con los directivos de Correos. Uno de ellos, por cierto, ha tenido un lío recientemente porque discutía no sé qué cosas de dinero con una señorita que se dedica al oficio más antiguo del mundo. Bueno, pues paseando con los directivos de Correos, les dice, si yo con 100.000 euros de presupuesto he hecho a este tío secretario general del PSOE, imaginaros lo que puedo hacer con el presupuesto de Correos. Y han empezado a pintar los buzones del color del orgullo y la furgoneta, yo qué sé el qué. Un lío. María. Sí, 2 cosas. En relación a lo que decías de la financiación de Irán y de Venezuela, el compañero Enrique Riobo publicó facturas en su día de efectivamente cómo propietario del canal de televisión donde se emitía La Tuerca.
Sí, y además hemos estado cruzando datos con él y nos decía que ellos no querían facturar todo, pagos en B, en fin, además nos decía abiertamente que Monedero recibía financiación de Venezuela y Pablo Iglesias de Irán. Eso es una parte que, bueno, está acreditada, pero además es lo que decías, Enrique nos decía, es que nunca me ha llamado ningún juez, ningún fiscal para investigar este tema que además ha publicado y está más que contrastado, ¿no? Y por otra parte, hablando de justicia, pues nosotros sí que queremos hacer un guiño a este programa y a la sociedad española por todo el apoyo que recibimos, porque recordamos que la denuncia que sale contra esa presunta relación íntima del fiscal Estampa y Marta Flor, que eso nos da igual, pero las repercusiones que podía tener en el caso Tandem por presunta revelación de secretos, parte de nuestro programa de radio en Canarias, La Ventana Indiscreta, nos lo archivaron en falso, como decimos, porque lo hemos recurrido el pasado 26 de junio y tenemos la alegría de contar que nos ha sido admitido a trámite este recurso, que aunque en la nota de prensa tampoco nos hayan citado, pero nuestro recurso es el que ha llegado a Fiscalía Superior de Madrid y que esperamos que se haga justicia y que estamos preparando más dosieres, más información para aportar a los fiscales y que realmente se tomen en serio este caso. Volviendo al trato de favor, el trato de amigo que ha recibido Podemos de la estructura de lo que es el sistema judicial, no se me ocurre más que la gran favorecida de todo ese asunto, la abogada y ex juez Manuela Carmena. Vean. Manuela Carmena ocultó parte de su patrimonio. Así lo afirma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordena al Ayuntamiento de la capital que publique toda la información disponible sobre la SICAP en el que la exregidora invirtió 430.000 euros. Todo comienza en 2015, cuando Ahora Madrid llega a la alcaldía. Entonces, Manuela Carmena publica su patrimonio en el portal de transparencia y explica que posee 2 pisos valorados en un total de 390.000 euros y 40.000 euros más en su cuenta corriente. A ello se suma una inversión de 490.000 euros en una cartera de valores depositada en Bankinter. No explicó, por tanto, de qué tipo era esta cartera de valores, y es que Carmena se negaba a revelar si era o no una SICAP, es decir, una sociedad de inversión en la que apenas se pagan impuestos. El abogado Guillermo Rocafort reclamó que la alcaldesa debía explicarlo, pero el ayuntamiento se negó. Sin embargo, en noviembre de 2018, los tribunales ya dictaminaron que la información debía hacerse pública. Ahora Madrid se mantuvo en su negativa y recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no solo vuelve a fallar contra Carmena, sino que además condena al consistorio a pagar 20.000 euros por haber vulnerado la ley de transparencia. El actual equipo de gobierno de PP y Ciudadanos ya ha anunciado que no volverá a recurrir la sentencia. Sabremos finalmente en qué invirtió casi medio millón de euros Manuela Carmena y cuántos impuestos pagó por ello. Es que, miren ustedes, este sistema de inversión de los 100 partícipes que eran antes es el sistema contra el que le ha dado cornada Podemos desde el minuto cero. Y ahora resulta que Manuela Carmena tenía de eso. Bueno, veis que esto es la mundial. Manuela Carmena, que como he dicho antes, tenía un alzamiento de bienes de libro y se aprovechó, como era juez, ya sabes, entre bomberos no nos pisamos la manguera, tal, y hubo pues alguien en un juzgado que dijo, bueno, sí, pero esto es en Segovia, ¿no? Y aquí en Madrid, yo ahí no tengo yo jurisdicción, y se libró, como se libró su marido, el que iba con el coche paseando por los barrios madrileños con ella y tal, se libró porque tenía a 3 arquitectos en un estudio de arquitectura trabajando de negros. ¿Os acordáis de eso? Y esos 3 señores reclamaron a la justicia y la justicia les hizo una, bueno, pedorreta, dejémoslo ahí, ¿eh? Porque, claro, no, todo, hombre, Manuela Carmena, pero si es, de verdad. Luego, cuando nos enseñó las fotos de la cocina, lo entendimos todo. Sí. No era una persona clara, ni limpia, muy limpia tampoco, ¿eh? Empezó a decepcionarnos. Pero, oye, la justicia no se ha metido nunca con ella. Ni se ha metido con ella, ni se ha metido con nadie en Podemos. Y eso es enormemente llamativo. Espero que ahora, que sabemos que esta señora, pues, en fin, que todo aquello era un montaje, porque en realidad, pues esta señora pertenece a la burguesía forrada de Madrid. Claro, claro que sí, claro que sí. Y sin embargo, pues ha contado la película podemita y ahí fue alcalde una legislatura. Luis.
Bueno, ¿cómo son estos comunistas que vienen a hacernos pagar más impuestos? Porque aquí en España dicen que se pagan pocos impuestos, claro. O sea, empezando por ellos. Que se olviden de decirlo. Dicen, aquí los ricos no pagan impuestos. Tienes razón. En eso a Carmen hay que darle la razón. Y a Monedero también. Que Monedero quiso colar 425.000 euros o dólares, yo no recuerdo, los que le dieron en Venezuela. Y también le pillaron y tuvo que hacer una complementaria. Son muy listos, ¿eh? Se quejan de que aquí los ricos no pagan impuestos. Tienen razón. Ellos empezaron por ellos. Mira, y no solo no los pagan. Te agradezco. Tuvo que hacer una complementaria porque alguien le avisó de lo que le venía encima. Un tal Montoro. Época Montoro en Hacienda. Un tal Montoro. No digo nada más, pero que tenemos lo que tenemos y se lo debemos a alguien, ¿eh? No se vayan a olvidar de a quién se lo debemos, perdóname. No, me encanta porque estas comunistas, también se puede decir lo mismo de Cristina Almeida o de, bueno, Isabel Celaá, que también tiene un patrimonio inmobiliario que haría empalidecer a Amancio Ortega, y vienen aquí, a veces se olvidan cuando tienen que hacer la declaración de bienes, se les pasa, porque tienen tantas propiedades que al final se les pasa. Lo mismo le pasa a Pedro Duque, que también tenía una sociedad instrumental para pagar menos impuestos, al final le acaban pillando, tuvo que cambiar de gestoría. Bueno, es lo habitual, ¿no? Es decir, ahora después vienen aquí... Le pasó a Huerta, ¿te acuerdas? Le pasó a Huerta, por supuesto. Es decir, vienen aquí, se quejan de que pagamos menos impuestos y tienen toda la razón, empezando por ellos, claro. Claro. María. Sí, me gustaría también aportar que las personas que ocupan un cargo en la justicia, jueces, fiscales, cuando dejan ese cargo y se dedican a la política, por ética no deberían volver a la carrera judicial. El único caso que tenemos en España, que se sepa, me lo contó personalmente Eligio Hernández cuando fue fiscal general del Estado con el gobierno de Felipe González. Nunca más volvió. Mira, me has puesto a la bicha. Le llevan un caso de corrupción descomunal en Cataluña y dice, bueno, este era lucha libre canaria. Sí. Bueno, dice, veo aromas de corrupción. Pero bueno, pelillos a la mar, vamos a llevarnos, ¿no? Con los de Pujol, hombre entrañable amigo. Pues esto decía que no debería nadie volver a sus cargos judiciales. Él dejó la carrera judicial para ser abogado, pero esto, por ejemplo, pues es un aviso a navegantes a la jueza Vicky Rosell. No sabemos si Podemos caer y no están más en el gobierno, si volverá a la carrera judicial o no, pero bueno, yo creo que las leyes deberían de cambiar, de ser mucho más abiertas y contemplar la imparcialidad que se le presupone al Poder Judicial. Teresa. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con María. Y además recordemos que el actual ministro de Justicia presentó su candidatura para poder presidir, hace nada, esto pasó hace unos meses, en diciembre de este año, se presentó para poder presidir la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, la que dejaba dupla. Y que va a ser la que va a juzgar la caja B del Partido Popular. Él se presentó para poder asumir, ¿no?, esa presidencia y por lo tanto ser el presidente del tribunal que juzgará la caja B del Partido Popular, y ahora mismo pues es ministro de Justicia por parte del Partido Socialista. Por cierto, que estoy totalmente de acuerdo porque creo que debería ser así. No hay ninguna diferencia entre el ordenador de Luis Bárcenas y la tarjeta SIM de la criatura marroquí. Ninguna. Vamos a ver de qué estamos hablando. Y tenemos otro ejemplo, por ejemplo, con la fiscal general del Estado, que hace nada era ministra y era fiscal general del Estado. Tú que eres muy joven no te acordarás, pero yo me acuerdo de Pedro Sánchez, no sé si en la primera vuelta o en la segunda vuelta de secretario general del PSOE, hacer declaraciones de temas judicializados que afectaban al Partido Popular. Bárcenas, el ordenador, las obras que se habían pagado con el mismo dinero de Bárcenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero menos mal que él no habla nunca de los asuntos judicializados. Es estupendo. Y tuvo la intolerable actitud de llamar por ello indecente a un presidente del gobierno de España en una campaña electoral, cosa que tampoco se da en las democracias occidentales. Pero yo, desgraciadamente, pero voy a dar una nota pesimista, es decir, ellos han logrado ser bien tratados, vamos a dejarlo así, por el sistema judicial. Y lo que más disfrutan es la total impunidad política, porque es que han llegado a un caso en que ya cada vez son más bestias y se disimula menos, porque es que políticamente no lo pagan. Lo más bestia yo creo que es dentro de sus contradicciones, no sé lo de Carmen, ha sido el propio Palacio de Galapagar. Pero no les cuesta votos. Es decir, están engañando sistemáticamente a la gente y la gente es viva a las caenas y siguen votando eso. Eso tampoco es cada vez en menos, Europa. Cada vez menos, ya verás el domingo como son bastante menos. Luis, ¿es el miedo el que guía los pasos de la justicia cuando toca asuntos de Podemos? Bueno,
Es curioso que un partido antisistema pues sea tan bien tratado por el sistema. Vamos a meter también la justicia y la prensa, para que nadie crea que aquí somos corporativos. Bueno, con respecto de eso sí, yo el tema de la prensa te lo puedo explicar mejor, es decir, había indicaciones, es decir, indicaciones como sabemos, del gobierno del PP para cuidar a Podemos, porque por lo del voto del miedo, y ya sabemos que en A3 Media participaron en eso. Mauricio Casals dijo que había que hacerle un sándwich al PSOE y para eso utilizaron a Podemos. Da risa ahora que se queje Pablo Iglesias y que estén atacando desde el digital de Dina Bulselham precisamente a La Sexta y a A3 Media, que son los que mejor les han tratado. Lo que pasa es que, claro, ellos piden, lo único que entienden de la prensa y lo único que esperan es la fidelidad absoluta, y con que haya un Vallés o alguno que se les revele, pues enseguida se les echan al humo. A mí lo que me molesta también es que haya tenido que pasar lo de Vallés para que en nuestra profesión, que es bastante hipócrita y bastante cínica, se hayan dado cuenta de lo que son los ataques a los periodistas, porque cuando atacaban a Eduardo Inda, Alfonso Rojo y otros periodistas, parecía que estaba bien, parecía que eso estaba permitido, pues eso como que se lo tenían merecido, pero a Vallés que no lo toquen porque es un periodista serio y demás, ¿no? Entonces ahí salen las asociaciones de prensa a sacar esos comunicados. Mire, esto ha pasado siempre, y ustedes estuvieron bien calladitos, porque parece que hay periodistas a los cuales esos ataques sí se les está permitidos y otros que no. Por lo tanto, esa hipocresía y ese cinismo en nuestra profesión también existe. Claro. Sí, ahora la tan ponderada Nadia Calviño, tan diplomática y tan Bruselas style, todavía me acuerdo de su padre, José María Calviño, en Televisión Española con el Doberman en campaña electoral, tela marinera. Lo dejamos aquí, señores. Feliz día de elecciones mañana en Galicia y en el País Vasco, y hasta el próximo fin de semana. Que tengan ustedes un buen fin de semana.